amigas y amigos de este canal Teología Live y también a la gente que se está uniendo. Ya damos las gracias porque tenemos muchos mensajes, tenemos por ahí algunas invitaciones a tocar temas. El canal ha sido de bastante éxito durante este breve tiempo, hemos llevado varios programas al aire, pero antes sin duda darle la bienvenida a nuestro amigo, hermano, nuestro maestro de la escritura, Rodrigo Holguín. Muy buenas noches. Bendiciones mis hermanos, un fuerte abrazo de acá a la distancia. Es un gozo poder compartir las escrituras y poder dialogar con usted a distancia y realizar un programa con un objetivo de reanalizar y replantear las doctrinas, ver escuelas, ver diferentes posturas con el objetivo de aprender. Como siempre, tomando lo bueno y aprendiendo a desechar lo malo y teniendo un análisis de las escrituras para poder llegar a analizar lo bueno. Simplemente no porque yo creo algo, lo desecho, sino porque llego a una comprensión bíblica y tomo en la libertad que Dios nos ha dado de analizar las escrituras y replanteo lo que creo, o puedo estar afirmando algo, adquiriendo conocimiento de algo que yo sé o algo que pienso que me cae bien, pero lo importante más allá de lo que a mí me parece o lo que yo creo es que tenga bases, ya sea que argumenten mi postura doctrinal o que simplemente la refuten y la corrijan. Así es, desde ya damos la bienvenida. Rodrigo, si podemos hablar un poquito más fuerte nos indican para que también pueda salir como corresponde, pero estamos bien a niveles de audio. Damos las gracias a todos los que se han unido. El día de hoy nos convoca el tema la mujer. ¿Puede tener ministerio o no? Tema de discusión. Tema de discusión. Hermano. Ese es un tema de discusión en la iglesia. Parece que hablar de arminianos y calvinistas es un típico de acá. Pero en realidad, curiosamente, acá hay dos grupos separados. Hay arminianos y hay calvinistas que creen que la mujer no puede tener ministerios, y acá se pusieron todos del mismo lado. Y hay arminianos y calvinistas que sí creen que la mujer puede tener ministerios en los tiempos de hoy. Bueno, ¿qué dicen las escrituras? Vamos a desarrollar este tema con lujo de detalle. ¿Puede o no puede? ¿Debe o no debe? Sí, vamos a hacer un pequeño ajuste para que Rodrigo, puedan tener un buen audio los auditores, porque ya nos llegan algunos mensajitos y puede explicar más o menos de lo que va a consistir hoy día el tema. Bien, vamos a analizar con lujo de detalles algunos conceptos bíblicos importantes. Primero, desde Adán y Eva, porque tenemos que partir de allá, desde el Génesis, desde Adán y Eva, hasta en los tiempos de hoy. ¿Qué ocurre en la caída de la mujer? ¿Qué situación se queda? ¿Cómo fue catalogada en la historia? ¿Han tenido en la historia algunas mujeres algún tipo de autoridad? ¿Cómo se ve el tema de la mujer en el Nuevo Testamento bajo un contexto cultural histórico en los tiempos de Cristo? Estamos hablando de una doctrina que no está ausente, pero no está desarrollada por causa de un contexto cultural. O sea, lo que estamos diciendo es si es posible analizar determinados conceptos doctrinales que están alojados a un determinado contexto cultural. En la hermenéutica uno tiene varios ángulos de interpretación. Uno de los ángulos de interpretación es la interpretación histórica o la interpretación del contexto cultural. O sea, determinados pasajes indefectiblemente están alojados a un contexto histórico y a un contexto cultural puntual. Y eso no se puede obviar en las escrituras. Cuando yo entiendo estos conceptos, puedo comprender un poquito mejor la Biblia, porque parece que a veces que la Biblia se contradice, a veces se desdice y a veces afirma. Pero a veces lo que no estamos ignorando, y nos ocurre muchas veces esto, porque estamos ignorando la hermenéutica, el punto de vista histórico-cultural, que es un punto sumamente importante de la interpretación bíblica, que es lo que vamos a explicar esta noche. Muy bien, Rodrigo. Desde ya estamos esperando a todos nuestros amigos. Había mucha gente interesada, por lo tanto vamos a dar estos pequeños minutitos bien breves para que la gente comience a conectarse, porque hoy en día comenzamos a las 22 horas. Correcto. Abrimos la transmisión. Hay gente también que desde el canal Sello, un canal online en donde se transmite por audio, hay un canal llamado La Congregación. Invitar también a aquellos amigos a que se puedan unir a este canal, a disfrutar del tema, a opinar. Hay mucha gente entendida sobre el análisis de este tema que hoy en sí vamos a desarrollar. Por lo tanto, estamos bien contentos con toda la gente que se une, con toda la gente que sigue y también que nos comenta. Rodrigo, a grandes rasgos, ¿dónde comienza la función de la mujer como historia? Bien, en la historia de la Biblia tenemos que trasladarnos al Génesis, o sea, quién es lo que Dios estableció. Y acá vamos a Génesis capítulo 1, para entrarnos rápido en materia y en argumentos bíblicos. Vamos a hacer un contexto histórico. Tenemos que partir desde el Génesis. No podemos hablar del hombre y la mujer si no partimos desde una visión desde el Génesis, antes de la caída y después de la caída. Perfecto. ¿Por qué?
Porque es lo mismo, sí, siguen siendo hombre y mujer, no cambia. Pero la situación del hombre y la situación de la mujer por causa de la caída van a cambiar y eso lo vamos a demostrar hoy bíblicamente. Ok. Vamos a Génesis capítulo 1, verso 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y señoree sobre los peces del mar, y sobre las bestias, y sobre toda tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó a Adán y Eva a imagen y semejanza de Dios. ¿Se diste cuenta que cambié el texto? La Biblia dice, Por eso te miré. y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Dios lo creó varón y hembra. Varón y hembra. O sea, si afirmamos esto, lo que el texto nos está diciendo es que Dios creó al hombre a imagen y semejanza y los creó varón y hembra. O sea, acá me parece que tuvimos un problema con el apóstol Pablo. De una tenemos un problema con el apóstol Pablo. Continúe nomás, hermano Rodrigo. ¿Por qué tenemos un problema con el apóstol Pablo? Porque Pablo dice que la mujer es gloria del hombre y el hombre es gloria de Dios. Pero el que tiene la imagen, Pablo nos dice que es el que tiene esta imagen de imagen y semejanza es el hombre, no la mujer. Pero la Biblia dice que sí tiene imagen y semejanza. Y esto lo dice el versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, y Dios lo creó varón y hembra, los creó. Entonces los dos, de acuerdo a la Biblia, fueron creados y conformados, según las escrituras, varón y hembra. Y a eso Dios llama hombre. Entonces cuando partimos desde el Génesis, la figura antropomórfica del hombre y las situaciones que los dos son considerados hombres y los dos bajo la Biblia son considerados a imagen y semejanza de Dios. Número 1. Claro, una cosa es ser gloria de Dios, una cosa es haber sido creado primero, que eso la Biblia no lo niega, pero la Biblia establece que los dos son imagen y los dos son semejanza de Dios, tanto como hombre y tanto como mujer. O sea, ya tenemos una igualdad. Hay una partida doble que se genera, un término contable utilicé, pero en realidad eso es una equivalencia. No hay uno más Ni uno menos. Ni uno menos. O sea, acá no hay diferencia. Podemos hablar de funciones, pero ante los ojos de Dios, Dios los establece que los dos tienen imagen y semejanza al Creador. Perfecto. Se ¿Sí? entiende eso y eso es ley, es escritura. Correcto. Acá incluso vamos a meternos un poquito en la Iglesia de Dios. Hay una de las iglesias de Dios que tienen el título de Iglesia de Dios. No todas las iglesias que se llaman Iglesia de Dios, pero algunas de las iglesias de Dios acá en Rancagua están hablando de que, y toman este versículo de manera literal en todo el antropomorfismo de la mujer, diciendo de que Dios tiene una parte sexual masculina y una parte sexual femenina. Wow. Bien, no voy a meterme en profundidad en eso, más allá de que es una aberración, ¿no es cierto? Porque hablar de imagen y semejanza, ¿qué imagen y semejanza colocó Dios? O sea, hablamos de conceptos antropomórficos generales, hablamos de que Dios tiene ojos, sí, indefectiblemente sí, Dios tomó ojos en el cuerpo que Él toma en la creación. Dios toma, o sea, antes de la creación, Dios no tiene antropomorfismo. O sea, antes de la creación, antes de Génesis 1.1, en la eternidad donde Dios existe, y ha existido siempre, no existe ojo, pies, mano, boca. Estos aspectos antropomórficos son tomados por Dios en la creación. ¿Cómo sabemos que Dios tiene ojo? El hombre es creado a imagen y semejanza. ¿Cómo sabemos que Dios hoy tiene manos? El hombre es creado y semejanza. Pero esos aspectos de imagen y semejanza, ¿son eternos de Dios? No, son temporales. Son temporales. Son temporales por producto de la creación. Y eso es un contexto histórico para entrar en el tema. Para entrar en el tema. Desde ya saludamos a todos los que se están uniendo y por ahí te llega un saludo personal, así que lo voy a dar de inmediato. Este canal es así, interactivo con ustedes, con la gente. Pueden comentarnos, pueden opinar, pueden estar a favor, en contra, siempre con respeto, será bienvenido. Siempre los comentarios y la opinión tienen que ser con altura de mira y obviamente, ojalá lo más alineado a la escritura. Rodrigo, te llega un mensaje a ti, dice Alex Ortiz Arrioja. Al fin lo conozco, profesor. Saludo desde USA, desde Estados Unidos. Ah, hermano Alex, bendiciones, mi hermano. Lo estoy enlazando con el canal La Congregación. Muy bien, Excelente, hermano Alex. hermano. Así que enlácelo al canal de La Congregación para que pueda salir el audio. Pero le pediríamos, por favor, que ojalá mande a esa gente al canal de Teología Live y le den me gusta o seguir para que obviamente la comunidad pueda crecer. Continuamos, Rodrigo. Vamos a Génesis 5.2. Varón y hembra los creó y los bendijo y lo llamó el nombre de ellos Adán. ¿En nombre? De ellos, Adán. Ah. Bien, porque la palabra Adán en la Biblia va a ser representar la palabra hombre. Por ejemplo,
Génesis capítulo 6, texto controversial, donde dice, y se acercaron los hijos de Adán, el griego, el hebreo, disculpa, a los hijos de Elohim. Y los hijos de Adán son los humanos. O sea, Ben Adán Elohim, que dice el hebreo, o Ben Adán, Ben Elohim y Ben Adam. O sea, hijos de Dios, hijos de los hombres. Hijo de los hombres. Entonces, este concepto que se maneja, Adán va a tomar el título para la humanidad completa. O sea, acá Dios va a decir que todos somos Adanes. La mujer, no es que, bueno, hay una película que se hizo muy famosa, que es la película de Narnia, hijos de Adán, hijos de Eva, ¿no es cierto? Pero no, la Biblia no tiene esa calificación de hijos de Eva, hijos de Adán. Todo dice que son hijos de Adán. Y la pregunta, ¿por qué todos son hijos de Adán? Porque por Adán fue creada la humanidad. Eva es una, vamos a decir, voy a decir que es tomada de Adán. O sea, Eva procede de Adán. Pero toda la humanidad procede de Adán. No procede de Adán y Eva. Claro. Ahora, claro, se multiplicó este Adán por causa de una Eva. Por causa de una Eva. Pero Eva procede de Adán y todos son considerados Adán. Y Dios dice que el hombre y la mujer son imagen y semejanza. Dos conceptos importantes. Ahora, ¿qué ocurre después de la caída? Y acá donde voy a decir algo que es una realidad bíblica y no lo podemos negar. ¿Y es medio complejo entender todavía esa realidad? No es complejo, sino es duro aceptarla. Ya, vamos a ver, ¿cuál sería la realidad dura de aceptar? Bien, esto está producido por los castigos que se dan. La serpiente se arrastra. Sí, correcto. El hombre laburará con el sudor de su frente cosechará el pan y las tierras le pusieran cardo. Pero la mujer tiene un castigo particular. El número 1 de estos castigos, Génesis capítulo 3, dice que multiplicaría los dolores de sus preñeces. Correcto. Un breve paréntesis acá en esto. 0 por 0, usted que le hace la contabilidad. 0. 0 por 20. 0. 0 por 1000. 0. O sea, indefectiblemente... La constante 0 siempre va a ser 0. Siempre va a dar 0. Si la mujer no tenía dolor y fue multiplicado ese dolor, si no tenía dolor, nunca tendría ningún tipo de dolor. Pero si establecemos que desde el Génesis, antes de la caída, sí había producido dolor el parto, está claro que sí era posible multiplicarlo. Por eso puede ser un poco difícil que alguien que diga que tiene la matemática con la Biblia. Bueno, pero en realidad es una realidad. Dios no dice colocaré dolor en tus preñeces, dice multiplicaré el dolor en tus preñeces, estableciendo que antes de la caída el hombre sí tenía sensibilidad. Si ponía su dedo en un alfiler o se pegaba en la mano, le iba a doler. Porque no es que el pecado creó la sensación de la piel hablamos de los sentidos nerviosos, los sentidos del tacto, ¿no? Ya estaba en la creación. Entonces, lo que ocurre es que la mujer se multiplicaban sus preñeces. Pero no es el tema. El tema es que el segundo de los castigos que Dios le da a la mujer, dice el versículo, y será tú, y el hombre se señoreará de ti, y su deseo será para tu marido, y el hombre se señoreará de ti. La primera es que multiplicaría los dolores de sus partos, de sus preñeces, pero la segunda sería que el hombre sería señor de la mujer. Eso dejémoslo estipulado. O sea, la Biblia establece que el hombre, la palabra señor significa dueño, el hombre iba a ser dueño de la mujer. O sea, el castigo y el producto del castigo de Eva traspasó a todas las mujeres y a las mujeres que las mujeres serían propiedad del hombre. Y es ahí donde nace el machismo. El machismo nace por consecuencia del pecado. Correcto. Entonces, este concepto de decir, ok, un hombre tenía muchas propiedades, casa, auto, mujer, perro, era lo mismo. ¿Por qué? Porque para el contexto judío, la mujer pasaba a ser una posición y podía tener cuantas mujeres quería. De hecho, la ley no le prohíbe ni le cuarta a un hombre cuántas mujeres pudiese tener. Obviamente tiene que tener condiciones económicas para poder solventarlas a todas, las dotes, etcétera, etcétera. Pero básicamente el hombre podía tener 10, 20, 30, 40, 50 mujeres. Obviamente si las podía tener, no había prohibición. Y esas pasaban a ser propiedad del marido. De hecho, si tú tenías una esclava, la esclava podía quedar libre de esclavas. Es como un bien raíz. Se tomaba, claro. Bíblicamente, o sea, parece duro esto, pero era un bien raíz. O sea, las consecuencias del pecado fueron esas. La pregunta es ¿hasta cuándo llegan las consecuencias del pecado? Y acá nos metemos en la dispensación de la gracia.
en el periodo de que Cristo viene y hace la obra de redención. Porque es una obra de redención a las consecuencias del pecado. Cristo viene a redimir primero la transgresión de Adán, y efectivamente se le llama el segundo Adán. Pero también viene a transgredir las transgresiones de Eva, porque Eva viene, ¿no es cierto?, bajo una consecuencia caída, y este producto caído de Eva lo deja como una propiedad del marido. Pero vamos a leer Gálatas capítulo 3, verso 28, Eric. Vaya Gálatas. Mientras le damos la bienvenida a todos los que se siguen sumando al canal Teología Live, hoy el tema es: ¿la mujer puede tener ministerio? Obviamente estamos haciendo un contexto histórico, un contexto global de la creación para entender también desde dónde viene la mujer, el rol que cumplía en ese tiempo y cómo va cambiando durante la historia hasta en la actualidad. Por lo tanto, estamos haciendo un contexto bastante amplio para ir entendiendo el tema. Desde ya saludamos a todos los que comienzan a unirse. Les reiteramos: preguntas, consultas, comentarios, hacerlo llegar acá directamente a la transmisión, obviamente con respeto. Bien, en Gálatas, por favor, dirijámonos al capítulo 3, un capítulo que me gusta mucho de los Gálatas, pero vamos a irnos hasta el versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Acá hay algo importante, Eric, y esta es exégesis al versículo. Si yo digo, dice, no hay diferencia, Claro, pero sí. no hay diferencia. Porque si yo digo que sí hay diferencia entre hombre y mujer, un segundo, también hay diferencia entre esclavo y libre. Si hay diferencia entre mujer y hombre, también hay diferencia entre judío y griego. Entonces, ser judío es una cosa y ser gentil es otra. Ser esclavo es una cosa y ser libre es otra. Y ser mujer es una cosa y ser hombre es otra. Pero la Biblia no establece eso en Gálatas 3:28. Dice que no hay diferencias. Y acá la pregunta a los que sostienen que sí hay diferencias. En base a Gálatas 3:28, ¿hay o no hay diferencia entre el hombre y la mujer? No, espiritualmente no hay diferencia. Claro. O sea, espiritualmente no hay diferencia, pero físicamente sí. Entonces también hay diferencias entre judío y griego. Hay diferencia entre esclavo y libre. No. Entonces, bueno, no puedo decir que una parte tiene diferencias del texto. Lo mismo que nos pasaba ayer con el tema de los 5 ministerios. ¿Es o no es? ¿Acepto los 5 ministerios o no lo acepto? Claro. Tema pasado. Pero hoy, ¿acepto que no hay diferencia o sí hay diferencia? Y si hay diferencia en la parte C, hay diferencia en la parte A. Gálatas, ¿qué nos dice? 3:28. Que no hay diferencia entre esclavo y libre, entre judío y griego, ni entre hombre ni mujer. Ya las diferencias se acaban. ¿Y dónde empezaron las diferencias? En la caída. ¿Y cuándo se acaba la diferencia? En Cristo Jesús. Y esto tiene una perfecta armonía bíblica, Eric. ¿Hay diferencia entre el hombre y la mujer? En el pecado sí. En la caída sí. Pero si estamos en Cristo, acá hay preguntas que yo hago lapidantes. Pregunta número 1, Eric. ¿Es menos Cristo dentro de una mujer? ¿Es más impotente Dios dentro de una mujer? ¿Es menos santo Dios o poderoso dentro de una mujer? ¿La mujer es un impedimento para la magnificencia y gloria de Dios? Wow. Son preguntas que para los que un poco alejan a la mujer de los ministerios sería incómodo. Claro, o sea... Sería incómodo planteárselo. O sea, no, pero es una realidad. O sea, ¿hay o no hay diferencias? Claro, así es simple. Punto. De hecho, empezamos a dar tiros para ir contextualizando todo este tema. Luis Donoso Quesada, saluda, estimado amigo Luis, desde allá de la comuna de Pichidegua o algún alrededor, ahí me corriges. Saludos, Eric. Más que un castigo, fue una maldición causada por la desobediencia, pero Cristo pagó por todo eso. Y hoy, como dice el maestro, no hay hombre o mujer, todos somos uno en Cristo. Y es uno en Cristo Jesús. Y cuando entiendo ese concepto, ya se acaban los conceptos de economía, los conceptos étnicos, porque, o sea, el judío era judío, un segundo. Claro, tenía una estatura. Yo vengo de Dios hace tiempo, ustedes recién son allegados a la Claro. fe. No, Pablo dice un segundo, no te vanaglories. Y también le dice a los gentiles, está bien, Dios endureció los corazones de los judíos para llamarlos a ustedes, pero vosotros no eran propios de él, o sea, no se engría. Acá no hay diferencias con nadie. Y tampoco hay diferencia entre pastor y miembro, entre apóstol y recién convertido. No lo adelantemos, ya vamos a llegar No nos pasemos al punto anterior, pero no volvamos al capítulo de ayer. Puede ser conflictivo eso, así que volvamos a lo que estamos. Pero básicamente no hay diferencias. Ojo, estamos hablando de diferencias antropomórficas entre hombre y mujer. Alguno dirá, pero un segundo, hermano. Vamos a plantear dos textos que son los textos clave, ¿no es cierto? Esto es el famoso texto de Timoteo, capítulo 2. El texto de Timoteo y el capítulo 14 de Corintios. Hay dos capítulos
donde se ha elaborado esta doctrina de la que la mujer no tiene derecho a Ya. ministerios. ¿Cuál sería el texto base para esa ideología en donde la mujer no es parte de un ministerio, no tiene, digamos, voz dentro de un ministerio? ¿Cuál sería esa base que usan aquellas ideologías? Bien, vamos al primer texto. Los dos textos son de Pablo. ¿Ya? ¿Sí? Ahora no estamos hablando de cualquier personaje, estamos hablando de la persona que desarrolla doctrina en la Biblia. Vamos a irnos a 1 Corintios, capítulo 14, verso 34 al 35. Ese es el primer texto y es uno de los textos de batalla de las doctrinas que no permiten a la mujer ejercer el ministerio. 1 Corintios 14, verso 34 al 35. Dice así: vuestras mujeres callen en la congregación, porque no les permito hablar, sino que estén sujetas, como así también la ley lo dice. Bien. Y si quiere aprender algo, pregunte en casa a sus maridos, porque es indecoroso una mujer hable en la congregación. Versículo 35. Entonces, punto número 1, la mujer no puede ni siquiera hablar, Eric, en la congregación. Esas hermanitas que cantan, ¡Wow! silencio, calla la mujer en la congregación. Esas hermanitas que dan gracias a Dios, silencio. Esas hermanitas que quieren testificar de un testimonio, silencio. Pero eso es lo que dice el texto. Claro, pero hagámosle hermenéutica al texto, porque estamos tomando dos versículos fuera de un contexto. Pretexto. Bien, vamos a partir exactamente desde el versículo 31. El capítulo 14 empieza a hablar del tema de las lenguas. De las lenguas. Y empieza a establecer orden de las lenguas. Que si alguno hable lenguas, ahora pregunta, ¿las mujeres no hablan lenguas? No, porque es mujer. Ah, no, o sea, acá hay otro tema. ¿Para qué recibe mujer hablar lenguas si el capítulo 14 dice si alguno habla lengua y otro interprete? O sea, las mujeres tampoco podrían hablar lengua. No podría, claro. No Entonces, podrían. Dios a las mujeres tampoco le da dones. O sea, ¿para qué le va a dar un don que no lo puede usar? ¿O no? Claro. Claro, si lo ve desde ese punto de vista. Porque no puede hablar. Sí, O correcto. sea, silencio. Pero acá donde vamos al contexto histórico número 1, Eric. Correcto. Estamos hablando de una iglesia que era desordenada, Corintios. Iglesia desordenada como ella sola. Iglesia donde eran carnales, se emborrachaban, comían antes, tomaban la cena sin discernir el cuerpo de Cristo, habían peleas de poderes de uno decía yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, y había ese tipo de discusiones, decía yo soy de Cristo porque soy más espiritual. Disculpa, Rodrigo, para la gente que se está uniendo, estamos tocando obviamente, como dice nuestra pantalla, el tema de si la mujer tiene ministerio. Ya vamos a llegar a la mujer contemporánea, a la mujer cuando ya un poco se empodera. Estamos haciendo un repaso Bíblico, histórico, sí, para de cómo llegar se desarrolla. a la actualidad. Entonces, cuando vamos a la historia, entendamos que tenemos una mujer bajo el rigor del pecado, como un castigo del pecado, le queda que es un objeto del hombre, propiedad del hombre. El hombre se señorea de ti, será el señor tuyo. Esta palabra señor se aplica cuando tú tenías un esclavo, de hecho. Entonces, la mujer que acá se llama una mujer a silencio, pero la pregunta es si este silencio arbitra para un contexto puntual de la Biblia, histórico puntual, o se aplica para todas las mujeres. Maestro, vamos a tener que hacer una pausa. Hay problemas con la conectividad. Vamos a hacer una pequeña pausa. Tenemos efectivamente problemas con la plataforma de Facebook. Y ya estamos de vuelta. Vamos a hacer un pequeño corte y ya estamos.
Después de una pequeña interferencia, un pequeño corte, estamos viendo cuál fue realmente la causa. Al parecer hay algún problemita ahí con la conexión a internet, con el servidor. Facebook también ahí nos ha jugado una mala pasada en algunas ocasiones, pero ya estamos de regreso y les invitamos a que cada vez que haya un tipo de corte, ya sea en el audio, en la imagen, o haya una pequeña interferencia en algo que ustedes noten extraño en la transmisión, no se escriban, no hay problema, comenten nada más. Está saliendo mal el video, está saliendo mal el audio, se corta, no se corta. Para así también nosotros estar revisando y monitoreando acá en los estudios. Rodrigo, retomamos el tema. Sí, estábamos analizando el capítulo 14 de Primera Carta a los Corintios. Esto es del verso 34 en adelante, que las mujeres callen en la congregación. Ahora la pregunta ¿es un problema puntual que estaba pasando en la reunión de los Corintios o es una ordenanza para toda la iglesia? Número 1. Vamos a ver si la mujer realmente en la Biblia le dice que guarde silencio y tiene prohibido hablar en la o hablar a la. ¿Entiendes la diferencia, Eric? Sí, correcto. ¿Qué diferencia hay hablar en la y hablar a la? O sea, una cosa es, yo le prohíbo a la mujer que le hable a la congregación. ¿Dice eso el texto? No. Yo le permito a la mujer que no hable en la congregación. Sí. O sea, entendamos de que la mujer es una mujer sin cultura, la mayor parte de las mujeres no tenían preparación ni bíblica. Tenemos un contexto de mujeres gentiles, o sea, Corintios es una iglesia de contexto gentil, y los gentiles se están convirtiendo a la fe. Entonces, gente que viene de otra cultura, una cultura un poquito más diferente a la judía, muy diferente a la judía, indefectiblemente llegó a la reunión, empezaban a explicar algo, los hombres que eran los que estaban más circunscriptos al tema de la doctrina, los que tenían capacidad de leer, las mujeres no tenían la capacidad de leer, entonces le preguntan, ¿cómo es el tema de la fe? ¿De qué está preguntando? Al fin y al cabo terminaba siendo un bullicio la reunión, porque todos preguntaban, las mujeres preguntaban a sus maridos, y no dejaba que la reunión siguiese adelante. Entonces lo que le dice, pregúntenle a sus maridos en casa, porque ellos están entendiendo el mensaje, pero no interfieran las mujeres, no hagan ruido, porque están siendo de interrupción en la iglesia. De hecho, no hay nada peor que cuando los hermanos empiezan los opinólogos de un versículo bíblico y das una verdad y dos hermanos se pueden hablar de que sí, de que no, y tú estás predicando y los hermanos están debatiendo sobre un punto. Sí. O sea, eso... Rodrigo, disculpa, para los que llegaron, porque recién se están reincorporando a la transmisión, tuvimos un pequeño corte y reiteramos, perdón maestro, que si hay problema en el audio y el video, nos comenten, por favor, para que hubo un pequeño problemita con los enlaces. Para aquellos que están viendo el reality, porque sabemos que esta hora muchos están más viendo el reality, vénganse al canal Teología Live, aprendan. Y no escuchen tonteras, cabeza de pescado. Porque esa es la verdad, muchos están en Megavisión. Eso es un chilenismo, cabeza de pescado es un chilenismo. Sí, no, y sabemos que a muchos les interesa más el reality que escuchar algo de la escritura, pero bueno, estamos en la iglesia chilena, por Rodrigo. Sí, así es el tema. No, pero estamos saliendo de manera internacional, aquí hay mucha gente que no es particularmente de Chile. Bien, amados hermanos, cuando vamos a las escrituras, deberíamos plantear si este es un mandato transversal para toda la iglesia o es un mandato puntual a un problema. Las cartas del apóstol Pablo tienen un objetivo de solucionar problemas. Correcto. Solucionan problemas puntuales que están pasando. De hecho, el capítulo 5 de esa misma carta va a tocar el tema de un hombre que tenía por esposa a su madrastra. Y le dice a tal sacarlo de la iglesia. Entonces, ahí había un problema puntual. Y acá había otro problema, que eran las mujeres se ponían a hablar con su marido y a hacer preguntas. Al fin y al cabo, se convertía en una especie de estudio bíblico. No, un segundo, dejen correr la reunión. Lo que quieran preguntar, pregúntenle a sus maridos. La pregunta. ¿Y la que está soltera? ¿A qué le pregunta? Ah, no tiene aplicación cuando vemos que una mujer soltera. Entonces, vuestras mujeres, dice, vuestras mujeres. ¿Y cuáles son vuestras mujeres? Las esposas. Las esposas, claro. Ahora, ¿y la que estaba soltera? ¿La que no tenía marido? ¿Cómo aplica el versículo? No tiene aplicación. Regla número 1 de interpretación. Si el versículo no es transversal y no aplica a todo el universo de personas, es un problema puntual, no es algo universal. Vamos al capítulo 11 de la misma carta. Corintios capítulo 11. Vamos a ver si la mujer podía o no podía hablar en la iglesia. Y esto nos va a remitir al capítulo 11. Acompáñeme en 1 Corintios 11.5. 1 Corintios 11.5. O sea, 2 capítulos antes, 3 capítulos antes, donde Pablo ve el tema de otro tema puntual, donde las mujeres que venían a la iglesia, obviamente muchas se habían convertido de la prostitución, que es el culto a la diosa Diana, y venían peladas. Venían peladas, claro. Entonces las mujeres sin cabellos y las mujeres con el cabello muy cortito, y eso en los tiempos bíblicos era un mal aspecto, un mal referente, porque era una prostituta. Claro.
Era como el sello Era el sello de la época. de la época, claro. O sea, hoy tal vez el sello de la época de una prostituta actual sería un vestido muy cortito, escotado por todos lados, una carterita roja, tacones altos. Tal vez sea el sello de que eso, o sea, no vayas vestida así. Probablemente no es, claro. Probablemente no, pero en los tiempos bíblicos era muy particular, o sea, la ropa era muy particular, lo que identificaba era el corte del cabello. El cabello. Entonces, las sacerdotisas de Diana estaban totalmente peladas. Entonces acá se decía, ok, si la mujer, y acá dice el 11.5, leamos. Porque toda mujer que ora y profetiza con la cabeza descubierta frente a su cabeza, porque lo mismo es que si hubiese sido rapada. Acá donde se empezó a armar un tema de estas mujeres que tenían el pelo muy cortito o estaban, o sea, rapado para el tiempo bíblico era pelada o pelo corto. Los dos conceptos era rapada, porque era propio que la mujer tuviese un cabello largo. Que Pablo dice en el contexto que a la mujer se le dio un velo natural, que es el cabello. Pero estas mujeres no contaban con ese velo, entonces si quiere profetizar, cúbrase la cabeza. Y ahí es donde nace el tema del velo en la cabeza. Hoy la gente lo sigue aplicando, pero dice, ok, la mujer ya tiene un velo natural. La cultura musulmana aplica mucho el tema... Sí, el tema del velo y el rostro. El rostro. De hecho usan un aparato, no recuerdo cómo se llama en este momento, si alguien el Kabul, alguna cosa así, disculpe, me estoy equivocando. Viene como de ese contexto histórico probablemente. Muy diferente, porque ya la mujer acá no puede mostrar el rostro. En el contexto, claro, pero en sí el velo... El velo. De hecho, la cabeza tapada, algo significa... un significado importante para ella. ella. No era muy judío del tema. El tema no es muy judío, pero sí se establecía de que la mujer se cubriese la cabeza. Se ocultara. Se cubriese la cabeza. Claro. Cuando el hombre en la sinagoga judía leía algo, se descubría la cabeza. O sea, el hombre como un poco más autoridad. Se descubría la cabeza, pero la mujer... tenía que taparse. No, la mujer se tapaba en el caso de que fuera pelada. Claro, que venía del mundo de la prostitución y todo el tema. Pero eso no ocurría en todas las iglesias. Ocurre en Corintio. Porque en Corintio está el culto a la diosa... Ya. A la diosa Diana. O sea, no es algo transversal a toda la iglesia. Porque las cartas solucionan problemas puntuales. Iglesia específica. Problemas puntuales de la iglesia. Claro. Entonces, no es algo transversal. O sea, no es algo que aplica a todo el universo de gente que se está dirigiendo a Pablo. Porque cada iglesia tenía un problema diferente. Entonces, acá lo que vemos es que sí, la mujer podía profetizar a la iglesia. Podía profetizar. Acá dice, si la mujer profetiza, que lo haga con la cabeza descubierta. Acá dice el texto, o sea, el texto dice el 5. Podemos reiterarle... toda mujer que ora, ¿sí? Ora, o sea, no está callada siempre, ora, porque el otro texto dice que está callada. Que calle. Claro, pero está callada ¿en qué sentido? Cuando se está hablando de la palabra de Dios, cuando se está dando una exhortación, una enseñanza. Pero acá no prohíbe el texto que la mujer hable a la congregación. Lo que te está prohibiendo es que hable en la congregación, que es justamente este tema de la liturgia, las actividades que se hacían en los tiempos bíblicos. Acá dice, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta frente a su cabeza, porque es lo mismo que si hubiese sido rapado. Pero si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello, rápese o cúbrase. O sea, y si le es vergonzoso, y la pregunta, ¿y si no le es vergonzoso? No tiene problema, porque tiene que ver con un problema cultural. Cómo se tomaba el pelo corto en esos momentos, y cómo la iglesia, el pueblo percibía un pelo corto en esos momentos. Y después sigue diciendo, en el mismo contexto, porque así como la mujer posee el varón, también el hombre, juzgad vosotros mismos, es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. La naturaleza misma nos enseña que el varón le es honroso dejarse crecer el cabello. Ojo, que es un hombre con el cabello crecido. Para los tiempos bíblicos, un hombre que el cabello pasaba de los hombros hacia abajo ya era largo. Pero un hombre que tuviera el cabello de los hombros hacia arriba era cabello corto. Hoy en nuestros tiempos, el cabello por encima, o sea que está al nivel de hombro, es un cabello largo en nuestra cultura, pero la cultura bíblica no es la misma. Y nosotros pensamos ignorantemente que como nuestra cultura era en los tiempos de Cristo. Hay un comentario bien, bueno, esto para qué nos vamos a engañarnos entre nosotros mismos. Las culturas pentecostales todavía, no, el hombre tiene que tener el cabello pero casi rapado, casi a lo militar. Ojo, porque es bíblico que el hombre tiene que usar su pelo corto, o sea, pero para un cabello corto rapado era un símbolo de desprestigio para un judío. Para un judío, que el que tenía el pelo rapado era un esclavo. Entonces, a veces se toman tantas cosas fuera de contexto. Por ignorancia. O sea, hay muchas declaraciones desde la ignorancia. De la ignorancia misma. Totalmente. Por ejemplo, hoy en día a lo mejor una iglesia pentecostal todavía con tradiciones tener el pelo hasta los hombros
es casi, es para excomulgarlo. No podemos considerarlo hermano. Claro, no será mi hermano, este será un primo, un familiar, pero mi hermano no. Vino un evangelista de Jucum a predicar. Ya. Y el pastor lo quería invitar a la iglesia. Cuando lo vio que tenía el pelo hasta acá, le dijo, dígale que primero se corte el cabello. Claro. Así le dijo el pastor. O sea, me lo dijo a mí. No, y de haber estado cuadrada la escritura por lo que le dijo. Sí, Claro. obviamente. El versículo 15. Con lo contrario, la mujer dejarse crecer el cabello les es decoroso, porque en lugar de velo les dado el cabello, Entonces, el velo de ese contexto es el cabello. Pero obviamente estamos hablando de pelos cortos en otro contexto bíblico, en otro contexto histórico que es muy diferente a nuestro contexto. Cuando nosotros entendemos eso, decimos, hay un contexto histórico que no puedo obviarlo para poder entender bien el texto. Si no lo interpreto mal. Entonces, el capítulo 14, del verso 34 en adelante, 34-35 de los Corintios, que la mujer calle, está bajo un contexto. Número 1, conyugal. ¿Por qué es conyugal? Porque vuestras mujeres callen, o sea, las que están casadas. Correcto. Ahora, y si no estaba casada, y si fuese una soltera, ¿cómo aplica? No aplica. Está claro que una mujer soltera no se va a poner a hablar con un hombre que es desconocido, y bueno, con la mujer de otro. Obvio que no, obvio que no. Punto número 2. ¿Prohíbe que la mujer calle en la congregación de acuerdo al capítulo 11, verso 5? No, la mujer podía orar o profetizar. ¿Y no dice la Biblia que mayor es la profecía? Wow. Yo digo, ¿no dice la Biblia que mayor es el que profetiza? Gran ministerio. Profético. Claro, pero acá donde nacen algunas declaraciones diciendo, claro, puede tener don de profecía, pero no puede tener ministerio. Ya cambió. Ya, antes era primero guardar silencio, ahora puede hablar, pero no puede tener ministerio. Que vamos a hablar de ello. Entonces, la primera declaración que se hace desde el Génesis, encontramos que la mujer cae, el castigo es ser posesión del hombre, hasta Cristo. En Cristo las desigualdades se acaban. Pero acá estamos hablando que en un contexto conyugal, en un contexto que las mujeres preguntaban a sus maridos, pero en un contexto histórico donde la mujer es un ignorante. Claro. Hoy yo conozco unas mujeres que son muy preparadas en Biblia. Más que el hombre. Muy preparadas en Biblia. De hecho, por ejemplo, en la congregación en la que pertenezco, hay desde la pastora hasta 2 hermanas más están estudiando en seminarios bíblicos. Los hombres de hoy en día son más reacios a estudiar las escrituras que las mujeres. Analiza cualquier instituto bíblico. ¿Qué vas a encontrar? ¿Más hombres o mujeres? Naturalmente siempre vas a encontrar más mujeres. Algunos dirán es una cuestión demográfica. Hay más mujeres que hombres. Ok. Sí, puede ser. Ok, pero en la iglesia hay más pasión por las escrituras. Se ha visto en las mujeres que en los hombres. Mujeres. Indefectiblemente, por el tiempo que llevo, he visto mucha más pasión en las mujeres que en los hombres. Segundo texto. Y acá donde mucha gente me dice, pero respóndame el siguiente texto. Y esto es Timoteo. Acompáñeme, por favor, en 2 Timoteo capítulo 2, verso 11. Porque estos son, o sea, la doctrina que la mujer no puede es la doctrina de los 2 textos. Número 1, Corintios. Y número 2, Timoteo. Número 2, Timoteo. Vamos a 2 Timoteo, acompáñeme, por favor, en las escrituras. Esto es Timoteo, en su segunda carta de Timoteo. Vamos aclarando un poco el panorama del rol de la mujer y si puede o no puede tener ministerio. Ya no empieza a dar una pista, la Biblia no empieza a encaminar, no empieza a decir algo claramente. Que para muchos va a ser chocante. Para algunos que mantienen la postura, Rodrigo, que la mujer... Correcto. Nada, No nada. tiene derecho a nada. Disculpen, 1 Timoteo 2.11. No es la segunda, es 1 Timoteo capítulo 2, verso 11. Dice así. La mujer aprende en silencio con toda sujeción. Número 1. Que no le permito a la mujer ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Nuevamente voy a decir que calladita la boca. Calladito. O sea, Mute. Pablo, ponete de acuerdo. ¿No me estabas diciendo en el capítulo 11 de Corintios que Puede profetizar. Ahora acá dice que está en silencio. Pero el versículo anterior dice que tiene que estar sujeta y la segunda que está en silencio. Ahora sigamos leyendo. Porque no le permito a la mujer ni enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue tomado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino la mujer. ¿Por qué te ríes? es que Pablo era particular. Él era particular. Este texto de Pablo es bien particular. es muy particular. Dice, e incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos. O sea, lo único que le queda, claro. Si permaneciera en la fe, en amor y santificación con modestia. Qué problema, ¿no? Parece que todas las mujeres tienen que casarse y tener hijos para salvarse, de acuerdo al versículo.
Claro, pues tú no está Reina Valera. Y acá tenemos un problema con Reina Valera. Si leemos el mismo pasaje, en versión de Jerusalén, NBI o Biblia textual de Francisco de la Cueva, vamos a encontrar que primero, el último versículo, controversial, y se salvará engendrando hijos. O sea, ya la salvación no es por Cristo, es teniendo hijos. No hay gracia. No hay gracia, o sea, de hecho... O sea, si el que más tiene hijos tiene más asegurada la Si la mujer tiene hijos, ya está salvada, y el que punto. se tiene harto está más que asegurado. Y no importa que peque, ya está salvada teniendo hijos. No, lo que está diciendo en otras versiones, que tiene un problema de traducción, que dice, se salvará cumpliendo sus deberes de oficio de madre. Pero claro, ¿y si es soltera? ¿Y si no está casada? ¿Cómo aplica el versículo? Claro, porque está claro de que si un hombre tiene que cumplir sus deberes como rol como hombre, si no los cumple está en pecado. Está en desobediencia. Así la mujer, que es una mujer que está casada, primero tiene que estar sujeta a su marido. Y es acá donde el texto se interpreta a la luz de su contexto. Porque si el contexto del versículo 15 me dice que tiene que engendrar hijos, ¿de qué tipo de mujer me está hablando? ¿Casada o soltera? Por lógica debería ser casada, obvio. O sea, obviamente en el contexto que me habla, que la mujer esté sujeta y termina hablando de hijos, está hablando en un contexto conyugal. ¿Cuál es el contexto conyugal? Marido y mujer. Se remite al mismo contexto de Corintios que está hablando en el contexto conyugal. Indefectiblemente, en la pareja, la mujer no puede ejercer sobre el hombre en el matrimonio. Eso es una realidad innegable bíblica. Pero no está hablando de manera ministerial, no está hablando de manera transversal para la iglesia. Nuevamente, Pablo le da una directriz a Timoteo de cómo ministrar y cómo debe comportarse el matrimonio, amado hermano. Lo toman como ministerio de Claro, iglesia eso. ya ahora está interpretando como algo transversal para toda la iglesia. Ok, si es transversal para toda la iglesia, ¿cómo todas las mujeres van a tener hijos? Claro. Para que sean salvos. Porque si esto aplica a toda la iglesia, primero, dígame, ¿cómo todas las mujeres pueden tener hijos? Aún las solteras. Y las que no han tomado marido, las que han decidido entregarse 100% para el Señor. ¿Cómo solucionamos el tema? Hay una mala interpretación bíblica, hay un analfabetismo de interpretación bíblica. Dura palabra, pero es una realidad. O sea, ¿cómo una persona puede aplicarme un versículo que me empieza a hablar de sujeción? Me habla de que estén sujetos a vuestros maridos y que no ejerza, y este tema del marido, y termina el contexto de teniendo hijos. ¿Cómo aplicamos el tema de hijo a todas las mujeres? No tiene aplicación transversal a la iglesia. Era algo contextual. Y con el contexto conyugal. Contexto matrimonio. Matrimonio, punto. Rodrigo, vamos a un saludo. Saludamos también a nuestro amigo y hermano Antonio Jan. Lo más curioso para aquellos que no soportan que la mujer ministre es que Jesús le da tareas mega importantes a las mujeres. A María, que le vio resucitado, le dice que vaya a avisar a los hermanos que él resucitó. En esta época el testimonio de las mujeres valía menos que nada. Correcto. De hecho, una mujer que hace primero con eso es la samaritana. Ve a los tuyos y diles. ¿Con quién has estado hoy día? La encomienda, una orden, una tarea. Claro, y la mujer va y lleva un mensaje. Enviada. Y la palabra apostelos, veíamos ayer que significa enviados. Un apóstol. Una enviada, un apostelos. Una mensajera del Señor. Interesante. Bien. Volvamos al texto. O sea, acá se acabaron los textos de los que dicen que la mujer no puede. O sea, tenemos 1 Corintios 14, 34 en adelante y 1 Timoteo del capítulo 2, verso 11 en adelante. Claro, si leemos todo el contexto del capítulo 2, verso 1, exhorto en todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia a todos los hombres, reyes, y empieza a dar como un mix de diferentes actividades y llega al tema de la mujer. En los tiempos bíblicos, y este tema es porque sí, la mujer en varias culturas ha peleado por el liderazgo del matrimonio con el hombre. Entonces es algo que Pablo dice, no, eso no puede estar en pelea. Pablo lo ordena. Pablo lo ordena que no puede haber una pelea del liderazgo de quién va adelante en el matrimonio. O es hombre o mujer. Y la Biblia dice que es el hombre, pero es en el matrimonio. Ahora, ¿qué pasa? Aquí entramos. ¿Qué pasa cuando vamos a la iglesia? Sí, ahí entramos en un problema. Bueno, si estamos hablando de la iglesia, ya tenemos Pablo, otra vez Gálatas, capítulo 3, verso 28. No hay diferencia entre judío y griego, entre esclavo y libre, ni entre hombre ni mujer. No hay diferencias. No podemos establecer de que hayan diferencias y que, o sea, no hay diferencia, pero termina diciendo sí hay diferencias. Un segundo, ¿hay o no hay? La respuesta es no. Pero vamos a ir un poquito más sucesivo. Aquí hay una pregunta que te hace. Y la pregunta es, dígame en la Biblia dónde hay una mujer que sea pastora o una mujer que sea apóstol. Pero claro, me están haciendo una pregunta bajo un contexto
netamente cultural donde no se da, o sea, no se da el desarrollo de la mujer. Yo hago una pregunta, Eric. ¿Cuántos esclavos tienes tú hoy en día? Ninguno, no es mi contexto. Pero no es es tu un contexto, histórico, pero si yo hoy, cultural. pero si yo hoy tuviese 5 esclavos o 10 esclavos, pero estoy viviendo los tiempos de Cristo, ¿tendría algún problema? Mira, y sobre eso yo quiero exponer, y te lo comentaba antes que comenzáramos el programa, detrás de cámara, tuve la oportunidad de hablar con unos pastores extranjeros que se vienen a trabajar acá a Chile. Y dentro de la conversión, y ojalá que quizás no esté viendo, desde ya si me está viendo y sabes que voy a hablar sobre un poquito lo que conversamos, lo saludo, me decía, el concepto de pastora, por el tema de la mujer, que era el tema que íbamos a plantear hoy, me decía un tema interesante. Ellos, en su opinión, la mujer no debe ser llamada pastora, debe ser llamada hermana, y el hombre pastor. Lo escuché, lo encontré interesante, empecé a analizarlo y te lo comenté hoy. Antes de llegar a ese punto, lo que la Biblia dice, o sea, si vemos que vamos a encontrar mujeres en el ministerio, no hay mujeres en el ministerio, porque el contexto cultural, aún Pablo sigue peleando que los judíos sacarlo de la ley, y Pablo muere peleando en contra de los judíos que querían judaizar y querían hacer cumplir la ley a los gentiles, y no había tiempo como para desarrollar el tema de la mujer, pero Cristo ya había hablado de eso, que no hay diferencia entre hombre, esclavo y libre, ni mujer, ni hombre ni mujer. Ya Cristo establece el patrón de igualdad, claro, restableciendo la situación de Génesis 1:26. Varón y hembra los creó, y los creó a imagen y semejanza de Dios. Ambos, igualdad, punto. Equivalencia. Total, claro. Y en el capítulo 5, verso 2, y los llamó, a los dos los llamó Adán. El nombre de los dos les fue Adán. Entonces, vemos que en la Biblia tenemos un antes y un después del pecado. Hasta dónde llegan las consecuencias del pecado, hasta Cristo. Y en Cristo Jesús la situación y la posición de la mujer se restablece como fue originalmente. De hecho, la mujer es coheredera de Cristo, tan como de coheredera es el hombre. Claro. Entonces, ya se acaban este patrón de diferencias. Pero cuando me hacen esa pregunta, obviamente que no, porque el contexto bíblico es un contexto netamente machista. Como tenemos un contexto cultural, como por ejemplo el tema de la esclavitud, hoy que alguien me diga que tenga esclavo es un loco. Pero no tiene Biblia que lo cuarte. O sea, todos los versículos que la Biblia nos enseña, y hay un montón de textos que la Biblia nos enseña que los que tengan esclavos, amos ser con vuestros esclavos, porque algunos dicen, ok, pero la esclavitud hoy está representada en los trabajadores. Un segundo, el que habla de los trabajadores es Santiago. Santiago habla de los que están trabajando, los jornaleros. Y esa es la palabra para trabajador. La Biblia ya tiene una definición de jornalero, pero el esclavo, el doulos, el siervo, es esclavo, punto. Pregunta. Sí. Hay ministerios que actualmente, y no creo que sea uno, yo conozco 2 a 3 ministerios, misiones grandes acá en Chile, para los que están viéndonos desde el extranjero, que siguen insistiendo en esto. Ya, se respeta que se le llame pastor a la mujer, se le respeta, pero hay un concepto que dice que el ungido es el hombre, y la mujer solamente es la acompañante, o la ayuda idónea, que obviamente se le llama pastora. De hecho, cuando lo ungen, como que en el servicio protocolar, en la reunión, cuando se nombra y hay ungimiento de pastor, no estoy hablando de aceite, que se entienda el contexto de nombrar. El nombramiento. Nombramiento, que le llaman ungimiento. Bueno, sí. Se da todo el realce al hombre. Y la mujer pasa al lado por un tema. La acompañó, es la pareja. Él ayuda. Y es la pastora. Y es la pastora, pero un tema, yo lo veo como respeto y lo he escuchado. No, es que el ungido es el pastor. Bien. Entonces, este concepto del ungido es el pastor, la Biblia dice que tenemos toda la unción del santo. Yo pregunto, ¿habrá una unción más grande que la que tiene Cristo? Y todas las tenemos. O sea, hombres y mujeres tenemos la unción del santo. Y este concepto del ungido es un concepto del Antiguo Testamento, que está mal. No existe el ungido en el Nuevo Testamento. No existe el que fue ungido con aceite. Todos tenemos la unción de Cristo. Al menos que usted piense que la unción de un pastor es mayor que la de Cristo. Pruébelo con Biblia eso, por favor. Eso no existe. Tenemos la misma unción, punto número 1. Punto número 2. Sí estoy de acuerdo que es un error llamarle pastor a alguien que no fue llamada. Porque ayer veíamos los requisitos para los ministerios. ¿Cuáles eran los primeros requisitos? Que Dios te lo llamás, te lo confirmás a ti. Llamado personal. Llamado ministerial. Llamémoslo así, un llamado ministerial. Una confirmación, obviamente, de por parte de Dios, por un profeta.
Y tercero, que la iglesia te reconozca. Y en este caso de pastor, tener ovejas, obvio. Efectivamente. Entonces, yo estoy de acuerdo con el ministerio de la mujer porque la Biblia no me cuarta, y vamos a ver otra vez el texto de ayer, que ayer lo analizamos, Efesios capítulo 4. Vamos a ir a Efesios capítulo 4 antes de hacer la declaración. En Efesios capítulo 4 vamos a encontrar acerca de lo que Cristo hace, esto de bajar a las partes más bajas de la tierra. Dice así en su verso 11. En el 8, disculpen. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Hombres. Concepto hombre-mujer. El género humano. Género humano. Si la Biblia quisiese decir solamente al sexo masculino, la Biblia tiene una palabra que es varón. O sea, si acá los ministerios fuesen exclusivamente al sexo masculino y dio dones a los varones. Me dio risa una cosa, Rodrigo. Es que por ahí uno escucha todavía la varona. La varona. Sí. Dios me bendiga. Escucha esto. Pero, Rodrigo, Dios me bendiga. Y no lo estoy diciendo en tono de reírme, pero Sí. me da un poquito. Es que se escucha como el. No sé si el tono o el concepto. Es medio extraño para mí. Dios bendiga a la varona. Como que no sé. Mira. No sé si está bien, está mal. En el eso, ¿no? hebreo, en el hebreo bíblico, el hebreo antiguo, el hebreo que se escribe la Torá, que son los 5, el Pentateuco de nuestra nomenclatura bíblica, o los 5 primeros libros. En el hebreo bíblico, la palabra usada para hombre y usada para mujer es la misma, ish. Ish para hombre y ish para mujer. Y los creó Dios, ish y ish. Cuando vienen los masoretas y empiezan a vocalizar el texto consonantado, que tenían puras consonantes y le colocan las vocales, colocan ish y isha. Pero originalmente la A no existe. Pero le da para diferenciar a la mujer. Para diferenciar a la mujer. A la mujer. Pero eso Ok. es un invento del hebreo moderno, del hebreo masorético. No es un invento del hebreo bíblico. El hebreo bíblico, la palabra original es ish. Y la palabra original para hombre y mujer es ish. Porque no existen las vocales. O sea, es la misma palabra. Era solamente una consonante. Una consonante que se apregó y se aplicó en un tiempo muy tardío. Cuando empieza a existir ya un hebreo de corte moderno. ¿De dónde viene entonces el concepto de la varona? Porque hoy en día en la iglesia uno escucha y dice, Bueno, le damos la oportunidad a la varona. O sea, no bueno, sé. justamente de este hebreo que es ish para varón y isha, se le pone una vocal. O sea, varón, varona. Varona, dejémosla como varona. Varona, pero originalmente el hebreo trata como ish. A Ya. las dos. Aquí nos llega un pequeño comentario. Dice, en el español se usa el género masculino para pluralidad, pero no excluye a las mujeres. Habrá que ir al original griego para hacer esa observación. ¿Los salvos son solo hombres? Bien. Porque que todo hombre se arrepienta y las mujeres no, entonces. Claro. Entonces la palabra griega para hombres es la palabra andropos. Y la palabra andropos aplica y adhiere a todo el género humano. Por eso, si hubiese sido exclusivamente el hombre, la Biblia diría lo siguiente, Eric. La Biblia diría, y dio dones a los varones. Y se acabó la discusión, Eric. Acá no hay nada que de refutar. Y varona, no. Ahora, cuando hablamos de un doctor, ¿decimos la doctora? No, decimos doctor tanto. Hay una gran serie que se llama Doctor Mika, ¿cómo tú ves? Doctor... House. No, una doctor mujer de los tiempos ya como... No pensé que era una serie. No, una serie ¿Ya? que era uno del tiempo de la familia Ingalls. Ya, pero era de Pero se le trataba doctor. De hecho, tú dices doctor tanto, porque no existe el género dentro de los oficios. Ya. O sea, no existe el tema pastora, es pastor. O sea, semánticamente, gramáticamente, nosotros colocamos un género, pero originalmente no existen los géneros en los términos de pastor. Es pastor, es maestro, ya sea hombre y mujer. ¿Será por eso que muchos se cuelgan de eso y dicen, no, es que a la pastora llámele? Porque yo conversé en una conversación y lo encontré curioso, de verdad. No, a mí no me deberían llamar pastora, me deberían llamar hermana. Yo quedé así como un poco... Es que yo digo, pucha, a lo mejor hasta por respeto uno le dice pastora. No sé, pues si ya para poder acomodarla. Y yo para poder darme un entendimiento, un convencimiento para mí, pero... ¿Es bíblico llamarle pastora o no? ¿O a la mujer pastora? Mira, si fuésemos estrictamente semánticos en base al cargo, los cargos no tienen femeninos. Entonces que la pastora fuera. No, sería pastor. Es que Es que no existe Claro. el doctor, no es doctora. Tú le dices doctor.
No se recibe de doctora. Se recibe de doctor. Doctor, perfecto. Entonces, alguien que es pastor no adhiere al género femenino ni masculino, no tiene género. Es pastor nada más. El oficio. Ya sea hombre o sea mujer. Nosotros colocamos los géneros, inventamos los géneros para que nos quede más coherente a nuestro idioma. Pero el griego dice que es pastor, ¿no? Y acá la palabra no es varón, es andropo, el género total. Pero eso no es tan solo eso, Eric. Vámonos a Hechos capítulo 2, porque acá hablamos del Espíritu Santo. Y ahí en el tema de las palabras hay mucha ley, muchos se toman de eso, porque yo he visto en congregaciones que, claro, uno viene de otra congregación, ha pasado por otra iglesia, y viene y uno le dice hermana, y uno como que el otro, no, varona. Entonces como que te corrigen. O sea, en nuestro idioma se entiende. Claro, y se yo no puedo decirle a alguien varona. O sea, varona de Dios. Claro, como que para mí los encuentro medio extraño. No Sí, sé. sí, o sea, si fuéramos Tácito, Isha le diríamos, ¿no es cierto? Claro. O Ish directamente. Hola Ish. Pero Hola. entraríamos en los judíos mesiánicos ya técnicamente. Mira, Hechos capítulo 2. Esta es la profecía y la venida del Espíritu Santo. Y empieza la profecía de Joel en el versículo 17. En los posteriores días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Sobre toda carne. Ambos géneros. Ambos géneros. No sobre los varones. Número 1. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Hijas. Hombres y mujeres. Desde el llano, desde el plano, la profecía de Joel nos marca ambos géneros. Sigamos. Algún día las mujeres pueden tener don de profecía, pero no dentro de la iglesia. Bueno. Y vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, me rayé. En aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Mira, he encontrado varios puntos que se relacionan. Todos los textos donde nombra a una mujer Lo deja claro el género. y fíjate que siempre le marca un rol: profetizar, profetizar, profetizar. Mira, hemos leído varios textos y en todo la mujer profetizar, 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 Pero el hombre profetizar. también profetiza. No, pero en sí como que le da una tarea particular Mira. o estos textos que tenemos. No. Pero sí hay una particularidad de una relación con la mujer y la profecía. Ya, porque claro. Por eso no es extraño que existan más brujas que brujos. Porque las mujeres tienen una tendencia mucho más grande a lo espiritual. Y ahí yo quiero entrar que siento que la mujer en su modelo mujer, y en el modelo de mujer en reino de Dios, Ujú. tiene algo particular con la profecía. No, con lo espiritual. O con, Con lo espiritual. o con lo espiritual. Es más sensible que el hombre en lo espiritual. Eso es una realidad. Para muchos sonará que esto es casi una blasfemia. No, es una realidad bíblica. De hecho, las que llevan la batuta en los aspectos espirituales dentro del ocultismo son las mujeres. Acá en Chile tenemos la Machi. Y tiene una relación con el mundo oculto. También la mujer tiene una mayor relación con lo espiritual que el hombre. Por naturaleza es mucho más sensible, mucho más suspicaz a cosas que el hombre por ahí no se da cuenta. No deja de que haya hombres muy espirituales y sean mucho más suspicaces que las mujeres, más sensibles, o tan igual sensible como una mujer en lo espiritual. Indefectiblemente así se ha visto. Pero por tendencia siempre es la mujer. Bíblicamente algo hay con el concepto Sí, indefectiblemente de mujer. la mujer le es más fácil el tema de la profecía. Bueno, ahora, ¿cuáles son ministerios hoy reconocidos a nivel mundial como ministerios femeninos? El ministerio de Cindy Jacobs. Un poquito más fuerte, Rodrigo, para que... Cindy Jacobs es una profeta. Joyce Meyer es una gran pastora norteamericana. En el caso yo fui formado, la mitad de mi vida, fui formado en el ministerio de la Iglesia Cuadrangular, fui formado por maestros y maestras. En el Instituto Bíblico había maestros y maestras. Y había más maestras. Y había maestras, pero capa en la Biblia, ¿eh? Capa en la Biblia. Capísimas. Sí. La pastora Norma, puede ser que aún esté viva, me llamaba pastora Norma. Y esta pastora era una gran maestra y a él le encantaba la profecía. Y nos hacía una pregunta: ¿está preparado usted para el milenio? ¿Qué va a hacer usted para el milenio? ¿Qué le va a responder? ¿Cuál O es sea, su pega? Claro, ¿se está preparando para el milenio? O sea, visión de futuro, visión de estamos preparándonos para algo mayor que Para lo esto. mayor, claro. O sea, eso es lo que ella incentivaba. La directora del seminario bíblico era una mujer. Y justamente yo fui formado por una pastora. Yo no tuve pastor
la mitad de mi tiempo bíblico. Sí estuve por un tiempo con un pastor y una pastora, ambos, los dos llamados al ministerio. Pero después, cuando me cambio de congregación por cuestiones que ocurrieron, la que estaba al frente era una pastora. La pastora Carmen Sosa. De hecho, tuve una iglesia en Argentina, en Mendoza. Para resumir, en general, entonces la pregunta ya es bastante obvia y clara. ¿La mujer puede tener ministerio? Sí. Sí puede tenerlo. Base bíblica. Tenemos Corintios 11:5, Efesios capítulo 4, verso 8. Tenemos Hechos capítulo 2, el versículo 18, todo el 18. Derramaré mi espíritu sobre siervos y siervas. Tenemos el tema de las lenguas, capítulo 14 de los Corintios, cuando si alguno habla lenguas, que hablen 2 o 3 por turno y uno interprete. Por lo tanto... Ahora, si una mujer tiene interpretación de lengua, Wow. y hay hombres hablando lengua y la mujer interpreta, o si hay mujeres hablando lengua y los demás interpreten, claro, pero siempre y cuando haya alguien, obviamente, es con orden. Entonces tenemos que ser claros frente a esto y podemos decir Que la mujer puede tener ministerio sin ningún problema. sin ningún problema. Pregunta, ¿qué pasa cuando encontramos ministerios, sobre todo los ministerios pastorales, que es donde más uno relaciona a las mujeres? Porque Sí. la verdad eso, se ve poco ministerio de mujer en lo profético, en lo apostólico. Yo conozco algunas, pero Sí. no es una generalidad. No, y generalmente De hecho, son más hombres. Es que, de hecho, Evangelistas. ayer hablábamos... Evangelistas son más hombres también. De hecho, ayer hablábamos que el ministerio más predominante es el pastorado. Tenemos ausencia de los otros ministerios. Es que ahí es un problema y lo tocábamos ayer. El pastor hoy en día la hace toda. Sí, sin duda. Hoy día te chutea el córner, va, cabecea y él mismo lo ataja. O sea, hace las 3 funciones. Es un polifuncional dentro de la Y lo celebra, y lo celebra si lo hace el gol. Y lo transmite. Y a veces piensan, es que no tengo a nadie que me ayude, pero a veces no es tan así. Correcto. A veces no queremos que otros ministerios se desarrollen dentro de la iglesia. Hay miedo, hay celo, hay a veces intereses creados también, hay que decirlo. Es así. Eric, sí voy a hacer una corrección. Dígame. Que yo considero que hay mujeres que son llamadas pastoras por respeto, pero no son pastoras en verdad. Porque es acá donde tú decías, muchas veces se llaman a los dos. Sí, deja hacerte la pregunta. Es que hay muchos ministerios de pastora y fíjate que hay iglesias que solamente está la pastora. No existe el pastor por diferentes motivos. Sí, correcto. No estoy diciendo que la mujer, tomó el cargo y empezó a tener ovejas, a congregarse y todo el tema, a armar una iglesia. Pero hay casos que uno ve solamente delante de una mujer. Correcto. ¿Cómo se ve eso frente? Porque muchos dirán, no, pero si no está el hombre, no Pero- está el ungido, no está el pastor. Bueno, en una... Y ahí se discrimina. Y se Sí. discrimina. Mira- Estoy seguro que una pastora tiene menos miembros que un pastor. Mira, en una... bueno, eso no le pasa a Joyce Meyer. Joyce Meyer tiene un ministerio Bueno, gigante. Pero estamos hablando de Chile. La generalidad. Y en Chile. La generalidad. En una cultura machista como Chile, sí es un problema la mujer líder. En un país donde tenemos una presidenta mujer. En Argentina pasa lo mismo, hay otra presidenta mujer y las mujeres han tomado cargos y de hecho algunas lo han hecho mejor en el gobierno. Hay mujeres que hacen mejor el cargo que los hombres, indefectiblemente es así. Ahora, ¿qué pasa cuando se llama a un matrimonio? Pero un segundo, ayer decíamos que si Dios está llamando, ¿a quién está llamando al ministerio? La pregunta, ¿Dios llamó a ese hombre? ¿Él sintió un llamado personal? ¿Y la mujer sintió un llamado personal o lo está haciendo para acompañar? Si lo quiere acompañar, lo va a acompañar, pero como su esposa, pero no va a ser pastora. Es que ahí, a eso yo quería llegar, a ese tema. Generalmente hoy en día, y siento, y no siento. He escuchado, Se hace. y he escuchado testimonios en donde dicen, yo tuve el llamado al ministerio pastoral, el hombre, y la mujer, No lo tiene. no, a lo mejor nunca lo tuvo, y ya tuvo que, como se dice, apañar ahí y un poco acompañarlo, y vamos con esto nomás, po. Pero más allá, a lo mejor decirle pastora, si a lo mejor es por él que llegó al ministerio. Sí, pero- Entonces ahí es donde a lo mejor cobraba Mira, razón lo que me comentaba ese pastor en esa mira. conversación. Los ministerios no son conyugales, son individuales. Dios te llama a ti como pastor y te llamará a ti. Si tu esposa la llama como pastora, tendrá que ser un llamado de Dios a ella. Porque puede dar de que tu esposa no sea pastora, sea maestra, sea evangelista, o todavía no tenga ningún ministerio. Pero no es requerimiento de que los dos sean llamados al ministerio. Y ese es un error que se comete en la iglesia de hoy en día. Algunos dicen, sí, pero Dios no va a llamar al hombre solo. No, lo va a llamar, pero lo va a llamar con su esposa, correcto, y le va a ayudar, pero no es pastora.
Claro. Porque no tienen ministerio, porque el ministerio es algo que te lo entrega a Cristo. Bueno, pero ¿y cómo igual la llamamos pastora? No, no sé, se llama pastora. Hermana. Entonces, ¿cobra valor a lo que más o menos me hablaban esos pastores? O sea, si no tiene un llamado de parte a lo de mejor Dios, ella nunca tuvo el llamado. si no tiene el llamado de Dios, no tuvo la confirmación Pero está profética, no tiene el reconocimiento Pero de está la iglesia. trabajando dentro de la obra igual, Rodrigo. Un segundo. Yo conozco gente que tiene el título de pastora y no está trabajando de pastora. O sea, Perfecto. ese es el que acompaña al pastor y va a escuchar el mensaje como lo da el hermano y se levanta, pero no es pastora. Y no debe ser llamada pastora, hermana. ¿Y qué pasa en estos ministerios? Porque estamos hablando de la mujer, si puede tener o no ministerio, y donde más se ve la mujer son en la iglesia, en el pastorado, por lo tanto, por eso que estamos tomando como ejemplo el ministerio Porque es lo que más se ve. de pastor y el ministerio más grande. Ya explicamos por qué uno de los ministerios más grandes en el capítulo de ayer. ¿Qué pasa cuando ya la mujer no tiene el llamado? Igual asume, se le dice pastora, está con el pastor, tienen una iglesia a cargo, y la mujer empieza a tener más peso. Ojo. Empieza a tener, como se dice, ya no va a la anca, va en la montura. Bien, Entonces, pero acá hay dos cosas, mira. ¿qué pasa ahí? Eso de más peso, hay que ver si la mujer se está enseñoreando del ministerio, ella como mujer, A lo mejor sin tener llamado nunca. y sin tener llamado, y la otra es si se está tomando actividades en la iglesia, pero como ministra. ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí se entiende. Porque acá en Chile particularmente la mujer tiene mucho peso en la cultura. Eso es algo innegable. Pero está bien. Si alguien va a tomar protagonismo en la iglesia, lo tome como ministerio. Y si es ministerio real y se reconoce el ministerio y la capacidad de una persona, debe ser reconocida porque tiene un llamado, y veíamos que la iglesia reconoce los ministerios. Es uno de los requisitos que veíamos ayer. Pero hay gente que se toma la tutela o el señorío de algo, pero no tiene llamado ministerial. No tiene ni idea de Biblia, no tiene un llamado bíblico, no tiene pasión por las almas, no tiene amor. Entonces, estos son los requisitos que debe cumplir un ministro de Dios. Entonces, si no tiene ese requisito, usted no es pastora, discúlpeme, pero usted no es pastora. Y aunque sea la esposa del obispo, la esposa del cardenal, la esposa del reverendo, la esposa del sacerdote, la esposa del ungido, es una hermana más, eso lo tiene que tener claro. Ahora, se da al revés, Eric. Sí, a veces Dios llama a la mujer y el hombre no quiere ni figurar ni a las 500, porque el llamado lo tiene la mujer. Y la mujer le da para adelante y está llamada al ministerio. Y el marido es un hermano fiel y congregante. Yo conozco hermanas que son maestras, hermanas que son tienen un llamado a la alabanza, o hermanos que tienen llamado a la enseñanza, a la predicación, y lo hacen, y los maridos no. Y de hecho la cultura cristiana chilena aún sigue, y uno en las conversaciones se puede dar cuenta, en que siempre se le da más realce al hombre. Pastor o pastora, independiente si uno no sabe quién tuvo el llamado, suponemos que los dos lo tuvieron para estar ahí, o uno está acompañando al otro, pero independiente de eso, ¿quién hubiera tenido el llamado para nosotros, para la iglesia, para los que estamos en la banca? Uno escucha en los comentarios, en las conversaciones, que el pastor debería siempre tener más protagonismo o cortar, como se dice aquí en Chile, el queque para decisiones, el hombre. No, si los dos tienen un ministerio pastoral, los dos son siervos del Señor, ambos, por iguales, Okay. sin jerarquías. En el matrimonio, indefectiblemente, el hombre es la cabeza del hogar. Lo dice Pablo. Lo dice Pablo, eso es indiscutible. Pero en el ministerio los dos tienen la misma la autoridad, pero no van a estar peleando, porque sí se ha dado, Eric, que se empiezan a pelear los matrimonios para ver quién tiene más protagonismo y más autoridad. Y se contradicen, se desdicen, se autorizan, se desautorizan, y eso es un caos, y eso se ha visto. No, eso se se ve, sí se ve. Se ha visto y se ha visto mal. Y se sigue viendo. Peleando a ver quién tiene el mejor mensaje, quién sabe más. Y se ha dado, y sobre todo cuando los dos son entendidos de la Biblia. Y ni hablar de cuando tienen problemas doctrinales. Eso es un caos. Wow. Eso es un caos. Yo he visto problemas doctrinales donde un matrimonio, y lo he visto, donde un matrimonio la esposa venía con pensamiento arminiano y era de corte calvinista. No, las peleas que tenía ese matrimonio a nivel doctrinal. Terrible. Terrible. Pero obviamente no sé si se lo han solucionado, desconozco la historia de ese matrimonio, pero no sé, no debería ser. Ahora, voy a hacer un repaso en otra área, voy a tocarme un tema de esto de que no os unáis a yugo desigual. Sí he visto un gran error de gente que se une que tiene un llamado de parte de Dios, y no sé cómo, en qué cabeza terminan juntándose con gente que no es cristiana. Obviamente llevados por las emociones de la carne. Requisito, si usted tiene un llamado de Dios, busque a alguien que sea de Dios. Pero no debe ser que tú tengas un llamado apostólico y tu esposa tenga un llamado pastoral.
No va a coincidir. Eso no va a coincidir jamás, porque ayer decíamos... Son dos ministerios, uno fijo y otro móvil. Ahí tenemos yugo desigual. O sea, Claro. se puede dar una desigualdad de yugos en las funciones y uno va a tener que ceder un ministerio o eso se va a romper. Eso Y va a terminar mal. Eso va a terminar mal, va a terminar doliendo. Entonces, si yo soy un misionero, por consecuencia, generalmente los misioneros se casan entre ellos porque se conocen en organizaciones y en trabajo misionero y trabajan juntos. Y son matrimonios muy fuertes en el ministerio. Los dos son misioneros. Que misionero dijimos que no existe la palabra misionero, ayer hablábamos que la palabra correcta es apóstoles. Y son los verdaderos apóstoles. Hay un montón de falsos apóstoles que hoy tienen los títulos de apóstoles y apóstoles no tienen nada. Repasando un poco lo de ayer, pero básicamente es eso. Ahora, se ha dado de que se han juntado pastores y los dos tienen un llamado pastoral y son matrimonios hermosos que ministran de una manera muy, muy importante. Y ministran los dos juntos. Y por ahí se separan las funciones, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Sí. Entonces, esto ayuda mucho. Porque difícil son los pastores solos. Entonces, acá algunas preguntas que se hacen, mira, Eric. Preguntas capciosas. Esas son preguntas que me han hecho a mí capciosamente. A ver, dígame dónde están los requisitos de las pastoras. Bueno, dígame dónde están los requisitos del pastor. Ahí dice los requisitos del obispo. Pero ahí no dice pastor, dice obispo. Exacto. Y toman el tema del obispado para hacerlo transversal para todos los demás. Podemos tomarlo como ejemplo, indefectiblemente. Pero decíamos que los obispos, ¿sí?, sea marido de una sola mujer. Entonces, ¿cómo la mujer va a ser marido de una sola mujer? Está claro que está hablando en un contexto donde existe el machismo y donde está claro de que no está observado la posibilidad de que las mujeres en los tiempos bíblicos desarrollen ministerios. Y hemos visto ya en la conversación varios casos donde la mujer efectivamente puede desarrollar ministerio, puede encabezar liderazgo, Sin problema. puede encabezar iglesia, según el punto de vista tuyo, Rodrigo, sin problema. No tiene ningún problema. En donde una cultura dice que la cabeza el hombre, porque relacionamos todo que la cabeza el hombre. Pero Bueno, Pablo habla de un contexto de... se ha inventado el tema de los ungidos. Claro. No existe el ungido en el Nuevo Testamento, porque estamos todos ungidos por el Santo. Hay gente que se le da delegada autoridad, se le ha impuesto mano y tiene nombramiento de cargo, es un nombramiento de cargo, pero no existe el cargo ungido en el Nuevo Testamento. Existe el cargo de el ministro del Señor, existe el cargo de los obreros del Señor, y son siervos y pastores, evangelistas, profetas y maestros. Oye, y hablando de los cargos, hoy en día salió una pila de cargos. O sea, discúlpeme la expresión, pero a rajatabla hemos tirado cargos para todos lados. Ya vamos, no sé, hasta en serafines, querubines, no sé qué. Ayer hablamos un poquito de eso. El día de mañana nos falta poner los alas nomás, pues. Sí, sin duda. Haciendo una repasada así a la rápida a tanto título cuando la Biblia nos enseña y nos cuadra a ciertos ministerios, Rodrigo. Bueno, yo conozco gente que tiene problemas con que la mujer ministre. Entonces, estas son las preguntas que le hago. ¿Es menos mujer? O sea, ¿es menos Dios dentro de una mujer? ¿Tiene menos autoridad Dios dentro de una mujer? Y indefectiblemente eso no. Tenemos también algunos conceptos de la Biblia. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos en Antioquía, Priscila le predica a Apolos. Aquilas y Priscila, predicándole a un hombre. No le permito a la mujer ni enseñar a los hombres. Entonces Priscila no... ¿Qué estaba haciendo? Se equivocó. En el Antiguo Testamento tenemos el caso de Débora. Débora, sí, me lo comentaba antes. Sí. Débora es una llamada a ser una jueza, tal como Salomón, o sea, como Sansón. Y tal como muchos hubieron varios jueces. Un juez era el líder espiritual, porque no existían todavía los sacerdotes. Entonces, en ese tiempo existían el profeta y existían solamente el caso del juez. Y el juez era el que dictaminaba juicio para la nación. Hablaba de parte de Dios. Era el encargado que Dios había dejado de turno. Y el encargado Dios en un tiempo dejó una mujer. También podemos hablar de la reina Esther, que fue una reina. No hay mucho problema, pero un liderazgo claro en el Antiguo Testamento tenemos Débora. ¿Sí? Perfecto. En el Nuevo Testamento, bueno, las mujeres son relevantes en la historia, en la enseñanza, en el servicio. Sí, las mujeres están consideradas, pero texto más clave que tenemos, Hechos capítulo 2, tenemos Efesios capítulo 4, Primero los Corintios capítulo 11, indefectiblemente el tema de los dones está mucho más que claro que la mujer, estos dos versículos, porque el tema de las mujeres no puede es la doctrina de los dos versículos, es la doctrina de Timoteo, 1 Timoteo 2 y 1 los Corintios 14.
está claro de que están descontextualizando porque esto no es transversal, es para un contexto conyugal, matrimonial y puntual. Rodrigo, pregunta, me parece que de la Iglesia Unida Metodista Pentecostal Moreno, Buenos Aires. La pregunta sería, ¿por qué Pablo prohíbe a la mujer? ¿Cuál fue su motivo? En la pregunta en Corintios. En Corintios veíamos que la prohibición tiene que ver justamente porque la mujer se ha vuelto en un comentario. La mujer hacía comentario, pregunta. Entendamos que es una mujer ignorante, una mujer que no sabe de letras. El que sabe de letras es el hombre. Y el que entiende las culturas intelectuales en ese momento es el hombre. Entonces la mujer, en un contexto gentil, como en el Corintios capítulo 14, se convierte a la fe y predicaba el evangelio y decía, ¿y qué está diciendo? ¿Y qué dice? Ah, es Cristo. Y murió y resucitó. Entonces, claro, todo esto que le llamaba la atención, Pablo dice un segundo, que las mujeres pregunten a su marido en casa, que ellos ya van entendiendo más, ya conocen un poco el contexto, y que le pregunten en casa, guarden silencio. Pero no se le prohíbe que predique a la congregación, porque el capítulo 11, o sea, 2 capítulos anteriores, se dice que si la mujer va a profetizar en la iglesia, lo haga con la cabeza cubierta, en un contexto donde la mujer, las de cabello corto o las rapadas venían del culto de Diana, entonces se consideraba mal, ¿no es cierto? Entonces mejor que se cubra la cabeza, excepto las que tenían ya un velo natural, lo explica Pablo en el capítulo 11. Entonces, ¿por qué les prohíbe hablar? Puntualmente, no hablar a la congregación o ministrar de la palabra, sino que no hablen mientras se está ministrando de la palabra, que no hagan bullicio. Y el otro capítulo de 1 de Timoteo, capítulo 2, verso 11 en adelante, donde se le dice de que no le permite tomar dominio sobre el hombre, el último versículo, el verso 15 de ese pasaje, habla que se salvará engendrando hijos. Una traducción dice que se salvará o será honrada haciendo sus deberes de madre. Entonces el contexto de ese mismo versículo nos habla de una mujer casada, porque la única manera que una mujer tenga hijos es que sea casada. Obviamente. No aplica a las mujeres solteras, o sea, no es transversal para todas las mujeres. Nuevamente adhiere al contexto conyugal. Los 2 versículos, el 14 que dice, vuestras mujeres, y la mujer de alguien, pregunte a sus maridos, el requisito nuevamente es que es casada. O sea, ambos contextos. Primero a los Corintios, capítulo 14, versos 34 y 35. Y Timoteo, en su primer carta, el capítulo 2, versos 11, 12 y 13, nos está hablando de contextos muy puntuales, es un contexto conyugal. La mujer, Rodrigo, a tu parecer, ¿qué representa para la iglesia hoy en día en Chile? En Chile. Bueno, yo vengo de Argentina, ¿Ya? he estado bastante tiempo en Chile y conozco por Sello, por la plataforma Sello, conozco un poco la realidad de muchas mujeres. Sí. Acá hay cuestiones denominacionales. Por ejemplo, en España la denominación Filadelfia no permite que la mujer tenga ministerio. Filadelfia es una iglesia de corte gitana. La mayor parte de Filadelfia en España es gitana. En lugares como Centroamérica, en donde se ha hecho muy opulenta, las iglesias unitarias o unicitarias, donde son las famosas solo Jesús, la mujer no tiene derecho a ministerio, especialmente las de corte branhamista. Ayer hablábamos de William Allen Branham. Pero por generalidad las mujeres no tienen ni arte ni parte. Las iglesias de corte calvinista, bautista, por tradición no permiten que la mujer tenga ministerio. ¿Sí? En el movimiento pentecostal, en la mayor parte de iglesias pentecostales, no en todas, en algunas de ellas sí permiten que las mujeres tengan ministerios y puedan desarrollar ministerios independientes. La iglesia más característica de estas cortes pentecostales es la iglesia cuadrangular, porque la iglesia cuadrangular está formada por ¿cómo se llama la mujer? Se me olvidó el nombre de esta mujer. Bueno, es una de las antecesoras a Catherine Kuhlman. ¿Sí? Catherine Kuhlman es una gran dentro de los generales de Dios. No recuerdo. Pero la anterior no la recuerdo en este momento. Está Whittaker Heather, algo así se llama. Pero la que sigue, ay no me acuerdo, me van a crucificar los cuadrangulares porque no me acuerdo de la fundadora. Bueno, esta mujer que es fundadora, no me acuerdo ahora el nombre, si alguien me puede tirar el dato por ahí, que es una mujer. Y fue considerada una mujer que fundó una enorme congregación en los tiempos, y el famoso templo Angelus fue el proyecto de esta hermana en Cristo. Sí han habido otras mujeres relevantes a lo largo de la historia. Ha habido buenas mujeres y ha habido mujeres desastres. Han habido bueos hombres y han habido hombres que han hecho desastres. Hay que ser, lea Los Generales de Dios, recomiendo el volumen 1 de Los Generales de Dios para que usted entienda un poquito la historia de la iglesia. Entonces, sí se empezó a ver el ministerio en la mujer cuando la mujer levantaba la mano y hacía sanidades, milagros. Acá vemos el tema de la praxis. Eric, cerrando con esto. Si la mujer no tuviese ministerio, Dios no respaldaría algo que no está en la Biblia. Correcto. Entonces, se ha visto que hay mujeres que desarrollan eficazmente el ministerio, lo hacen. Dios les respalda. Como también Dios no respaldaría algo que no está en su palabra o que Él prohibiría.
jamás Dios va a contradecir su palabra. Y se ha visto en la práctica que esto sí funciona. No se hace doctrina en la práctica, efectivamente estamos de acuerdo, pero la práctica sí confirma la doctrina. ¿Preguntas? Sí. Adelante. Muy bueno el tema, bien aclaratorio en ciertos conceptos, en cierto... hay cierta objetividad frente a la función de la mujer. Para muchos y para muchas corrientes tradicionales, pentecostales, todavía sigue sonando donde el hombre es en la cabeza, el hombre es todo, y la mujer como que se deja un poco de lado. En otros ya ministerios un poco más reformados, digamos, más actualizados, por decirlo de alguna forma, le dan bastante realce a la mujer. De hecho, hay ministerios donde uno ve mayor activismo en la mujer Eso ocurre. que en el hombre. Por una cuestión demográfica, Sí. indefectiblemente vamos a ver más mujeres. Pero sí, las mujeres son muy apasionadas de la fe. De hecho, una mujer que ha estado toda una vida golpeada, que ha sido abusada y encuentra a alguien como a Cristo. Son más sufridas. Una mujer que encuentra a alguien como a Cristo es una sanidad completa. Y el amor que toma a su Señor, al Señor, es un amor muy diferente a otros amores. ¿Por qué? Porque Cristo pasa a ser algo muy particular para su vida. Sí. Su Señor. Y el grado de intimidad que generan las mujeres con Cristo justamente es por su feminidad. Exacto, por ahí dice, Dios no hace acepción de personas, y obviamente Amén. es así. Por ahí saludamos a nuestro pastor Marco González Caro de la Iglesia de Dios Peumo, dice saludos, buen tema, abrazos, bendiciones para usted también y para su familia, y para la pastora también, pues la pastora Marcia Palma y de la comuna de Peumo. Dios bendiga a la pastora. Sí, de todas maneras, la mujer es un rol importante dentro de los ministerios que sin duda tienen ministerio para responder la pregunta. Ya hay mucho versículo bíblico que lo respalda. Hay bastante que explotar dentro de la mujer. Tienen bastante potencial, Rodrigo. Que el hombre a veces no cuadra en algunas cosas y la mujer como que explota ahí y no sé, tiene algo especial. Siento que hay un modelo, digamos, no sé si un modelo profético, un modelo apostólico. Hay un modelo especial para la mujer para algunas funciones, que el hombre no las puede desarrollar. No sé, lo siento así. Indefectiblemente hay cosas que el hombre las hace que la mujer no la puede hacer por cuestiones genéticas. Obvio, el hombre no puede engendrar hijos, lo que engendra es la mujer. Pero estamos hablando otra vez del contexto conyugal. Y estoy hablando de un contexto espiritual. El contexto espiritual, bueno, yo no veo limitantes ni para hombres ni para mujeres, ni que serán haga más sensibles. Algo mejor ni peor. Eso no depende, porque por ahí nos puede parecer a nosotros subjetivamente que alguien es más espiritual, pero no significa que sea más espiritual. Todos somos espirituales y somos cristianos y hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Punto, somos todos espirituales. Que alguien tenga más relación con Dios o sea más usado con Dios no lo hace más espiritual. Que alguien tenga más dones no lo hace más espiritual. Lo que podemos decir es que sea más sensible a la espiritualidad. Sí podríamos decir que hay una tendencia a que la mujer sea más sensible a lo espiritual que el hombre. Por su naturaleza perceptible, por su naturaleza emocionalista, por su naturaleza. El hombre tal vez no es así. No quita de que hayan hombres que sean muy emocionales, muy sensibles, no quita eso, pero por naturaleza las mujeres son más inherentes a una susceptibilidad y sensibilidad espiritual. Así es, así que ahí hemos repasado muy bien y muy objetivamente el tema de la mujer, si puede tener ministerio. Efectivamente, como dijo el maestro, puede tener ministerio, ya explicó, dio las razones, dio las bases bíblicas, que eso es lo más importante para aquellos que dicen que no, que se limita a tales funciones, que no puede hacer esto, que no puede hacer esto otro. La Biblia dice otra cosa. La Biblia responde otra cosa y en base a eso tenemos que guiarnos. Rodrigo, ¿se queda algo en el tintero? Estoy viendo que tú estás ahí hojeando algo. No, repasando un poco... ¿Sí? ¿Hay algún aporte importante que podamos hacer para allá? O sea, tengo una lista grande de mujeres interesantes en la Biblia, pero... voy a usar un término, a lo mejor va a sonar feo, para sellar este tema. Sí, lo vamos a cerrar. El tema. No sellemos mucho porque se me ponen eso como que a ti te... Sí, me da un poco de miedo el tema de los sellos. Sí. Pero porque hay doctrinas que no me desagradan que usan ese término. Pero para cerrar un poco ya esta idea, hay 5 preguntas importantes que debemos hacernos. Y estas preguntas son en base a la Biblia. ¿Estoy interpretando la Biblia como me la están exponiendo? ¿O la estoy interpretando independientemente como la Biblia está expuesta? Y es acá donde vienen las escuelas. Eric, si tú vienes de una iglesia donde la mujer no puede, tu doctrina va a ser que no puede. Pero eso no significa que estás en lo correcto, porque no te has tomado el trabajo de analizar la Biblia. Número 1. Número 2. Cuando vamos a hacer una apología bíblica, los 2 textos de batalla
están alineados a un contexto conyugal y a un tema puntual. No es transversal para la iglesia. En donde dice calla, que la mujer, claro. Correcto. Número 3. Vemos de que hay desde Hechos capítulo 2, del derramamiento del Espíritu Santo. Para todo género. Para todo género, para toda carne. Hijos y hijas, incluso. Siervos y siervas. Justamente. Y tenemos la palabra andropos en griego, que derramaré mi espíritu sobre los hombres, dio dones a los hombres, en Efesios capítulo 4, verso 8, y hombres adhiere al todo el género en general. Y puntualmente sí tenemos un ejemplo bíblico donde la mujer profetiza en la iglesia, puede hablar en la iglesia, no es que está calladita siempre, pero que lo haga con el pelo cubierto porque este tema es un contexto cultural nuevamente donde la y mujer... obviamente porque lo hacía con el tema cubierto. Correcto, porque estaban las mujeres que venían de la prostitución, pelo corto, era una mala señal, entonces se le exigía que se cubriese, que se cubriese la cabeza. Al menos que tuviese el pelo largo, que era el pelo natural que Pablo establece. Perfecto. Hemos hecho un repaso gigantesco a si la mujer puede tener ministerio o no, el contexto histórico, el trasfondo social, cultural de aquella época, un poco encuadrándonos a lo que se vivía en ese entonces. No lo podemos llevar y eso a la actualidad. Hay ciertas cosas que Pablo lo habla en un contexto conyugal y no se refiere a un contexto general ni de iglesia, ni de ministerio. Por lo tanto, correcto, a no confundir, porque somos bien buenos para hacer doctrina a nuestra forma. No tomamos un texto y de eso nos afirmamos y le damos, y al final solamente sabe lo que es un pretexto, que al final no tienen cómo validarse frente a la escritura. Por lo tanto, hay que ser responsables, hay que ser objetivos y hay que leer más nomás. ¿Sí? Este tema es leer un poquito más. Y a veces aclara 2 líneas más, te aclaran el contexto de todo. Obviamente. De todo lo que se refiere a ese hecho histórico que podamos estar leyendo de la Biblia. Rodrigo, la mujer, en resumen, para ti. La mujer es... En importancia, Me adhiero a Gálatas capítulo 3, verso 28 y cierro con este versículo, porque no hay diferencias entre judío ni griego, esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, o varón y hembra. ¿Te gusta mucho ese texto a ti? Sí, sí. Ese es un texto cabeza de Pablo y lo dice en un contexto donde los judíos querían imponer el judaísmo. Y Pablo dice acá las cosas no son diferentes. No hay diferencias. Y si no hay diferencias, no hay diferencias. Ni espirituales, ni antropomórficas. Y si nos metemos en el matrimonio, es un tema aparte. Pablo lo enseña. Lo enseña en el matrimonio. Sí. Pero no es una charla matrimonial esta. No. Es una charla ministerial. Y la Biblia ampara a la mujer. Así que, amada mujer, eres llamada al ministerio si estás en libertad. Si usted está en una congregación donde usted le prohíben como mujer y usted acepta y se siente cómoda con ello, adelante. Pero el que tú se sienta cómoda no hace la doctrina y no hace la verdad. La verdad la hace la Biblia. ¿Qué pasa a aquella mujer que está en un ministerio, en una iglesia, tiene un llamado potente, un llamado que la estremece, un llamado que no la deja dormir, un llamado que la mantiene inquieta, pero está en una iglesia que la tiene encuadrada? ¿Qué hace? Bueno, tenemos un texto de Pablo, nuevamente Pablo, Gálatas 1:6 al 10, en resumo. Pablo dice, o pretendo agradar a los hombres o pretendo agradar a Dios. Si pretendo agradar a los hombres, ya no soy llamado siervo de Dios. Entonces, si alguien tiene un llamado, su llamado, usted tendrá que dar cuentas a Dios. Lea Mateo capítulo 25, verso 14 en adelante. Contextualicémoslo en nuestra realidad, en donde la iglesia, el pastor, discúlpenme, pero tiene un poder sobre los hermanos, porque así no lo van a negar. Que una hermana se siente incómoda, va a seguir ahí, y si no sigue, es desobediente esto, pero a lo mejor tiene un llamado, y a lo mejor dentro de su congregación, de su iglesia, de su ministerio en general, no explotan a la mujer, bueno, en el buen sentido de la palabra. ¿Qué se hace? Esa es la pregunta. Acá hay un tema. ¿Qué pasa cuando estas decisiones comprometen el matrimonio? ¿Qué pasa si una mujer está en una congregación y dice, ok, si yo me salgo de esta congregación, probablemente mi matrimonio se quiebre? No debería ser así. No debería quebrarse el matrimonio porque ella está sirviendo a Dios. Porque el marido puede decir, no, es una mujer sublevada, es una mujer que está en desobediencia, está en pecado, porque está encuadrado de esa manera. Bueno, ya ahí hay un problema que yo no puedo tomar decisiones en algo que es. Pero la Biblia sí dice, y esto lo dice Cristo, aquel que no deje padre, madre, hijo por causa de mí no es digno de mí. Lo dice la Biblia. Palabra de Cristo. O sea, ¿cuándo tiene aplicación algunos versículos? Cuando el llamado es un llamado de Dios y Dios tiene propósito. Ahora, ojo, que el llamado tiene que ser confirmado de todas maneras, no lo que yo quiera. Claro. Si Dios tiene un llamado sobre alguien, lo va a hacer, Eric. La realidad perfecto. Que se ha visto, si tiene un llamado sobre una mujer, se va a hacer. Y va a ser confirmado. Y va a ser confirmado y se va a hacer. Ahora, ¿significa que su denominación va a cambiar la forma de pensar? No.
significa que probablemente usted se cambie de denominación, su marido acepte o su matrimonio se rompa. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Cruda, pero es así. Esa es la realidad, hay mucho donde perderse. Si usted tiene un llamado de parte de Dios y ha sido confirmado y usted lo tiene claro y siente una pasión por las almas, una pasión por la obra del Señor, no deje que el hombre cuarte lo que la Biblia no cuarte. No deje que el hombre trunque, porque al fin y al cabo usted tiene la libertad de con sus dos piecitos salirse ahí y buscar una congregación donde le den libertad. Libertad en Cristo, en orden, está claro. Pero Sí, porque- el día que se encuentre con Cristo, usted no le va a poder decir al Señor, no, es que mi denominación no me dejó. No, es que mi pastor no lo permitía. Es como decir, cuando dice, es que la religión no me lo permite. Claro, ahora, si usted vive en un contexto como los musulmanes, y claro, Que la religión no me lo permite. la ley no se lo permite, el Estado no se lo permite y va a morir, claro, y ahí hablamos ya de otro tema, obviamente. Vaya y cámbiese de religión. Cámbiese de mejor, país, de hecho. no, De hecho, cámbiese de cámbiese país. de país. Pero obviamente si la tiene donde no la va a permitir, no la va a dejar vivir en paz, obviamente si estamos hablando de un caso particular, como los musulmanes, en este caso. Sí. Pero en nuestros contextos latinoamericanos, centroamericanos, de habla hispana, hoy tiene una libertad una mujer de ir a Cristo. Estoy motivando a la rebeldía, no, estoy motivando si alguien tiene un llamado a Dios, usted dará cuenta a Dios por el llamado que se le ha dado. Usted es responsable de lo que Dios puso en En su su vida. vida. Alex Ortiz Arrioja, ¿qué pasa cuando la mujer está bajo la ley de Dios y el hombre no? ¿Sigue el hombre con poder hacia la mujer? Cuando el hombre Te la repito. ¿Qué pasa cuando la mujer está bajo la ley de Dios y el hombre no? Veamos el contexto primero. ¿Sigue el hombre con poder hacia la mujer? Entendiendo que el hombre no está bajo... no es cristiano. o no está bajo la ley, no sé a lo que se refiere. Voy a interpretar porque, Ya. o sea, tengo que interpretar la pregunta. Si estamos hablando de una mujer que es cristiana y un hombre que no es cristiano, en la recomendación de Pablo en el capítulo 7 a los Corintios, dice que Dios ha llamado a paz el matrimonio. Y si algo no lo produce paz, sepárese. Es la recomendación de Pablo. Si tú ya tienes una mujer que te hace... Lo mismo aplica al hombre. Si el hombre tiene un matrimonio donde la mujer le es una carga, le es una lucha y no deja... Dios lo llama paz. O sea, mejor que se separe, punto. Eso no te trae paz. A paz nos llamó Dios. En el mismo contexto, el mismo capítulo, ¿no es cierto? Bueno, estamos hablando de qué tan... Si solamente no cree en Dios, estamos hablando de un hombre que es pecador. Porque una mujer no puede estar conviviendo con un hombre que vive de farranda, vive entre mujeres y ella por amor lo sigue aguantando. No, está siendo compartícipe de los pecados que está haciendo él. De hecho, si él fornica con una prostituta y la mujer va a aguantar eso, dice que es una sola carne. Todo lo que se le pega a su marido se le va a terminar pegando a esa mujer, contaminándose espiritualmente. Es una realidad que Pablo lo explica. Carnal y espiritualmente. Carnal y espiritualmente. Entonces, claro, hay momentos donde alguien debe ser claro. Pero este tema de que se aplica o no aplica la ley de Dios, ojo, nosotros no estamos bajo la ley de Dios, estamos bajo la ley de Cristo. Primer punto. El cristiano no está bajo la ley de Dios, está bajo la ley de Cristo. Esto lo explica Pablo en la primera carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, que dice, yo al judío veo judío, estando como de ley, yo no estando sin ley de Dios, sino estando bajo la ley de Cristo. ¿Y si el hombre no es cristiano? Bueno, Pablo lo explica ya en el capítulo 7 en la primera carta a los Corintios. Si el hombre no es cristiano y el hombre le es carga para el ministerio y no deja que la mujer que es el ministerio, a Pablo llama al Señor. Esa mujer tiene que dejar a ese hombre. Ivy Santander, dale gracias a mi Señor por considerarnos dentro de su obra. Hoy entiendo que vivo para su gloria. Bendiciones, mis hermanos. Bendiciones, hermana Ivy. Bendiciones. Y si el llamado no te olvides, primero es personal, ayer lo vimos. Segundo, será confirmado por un profeta. Y tercero, la iglesia reconocerá si tienes un llamado para Dios. Hay mucha mujer que, yo digo, tiene cualidades especiales. Uno las nota. Como dice uno, el cuerpo reconoce las partes de su cuerpo. Correcto. Y uno reconoce cuando el chilenismo dice, él tiene pasta o ella tiene pasta para esto. Pasta es decir, tiene como Mira, brillo. voy a hacer un comentario Claro. al aire de mi hermana Ivy y mi hermano Jaime, los dos. Por lo menos, ellos, por lo que yo veo y discierno, Ya. ahora ya tengo experiencia en esto, Ya. les veo como un corazón pastoral a ellos. ¿Sí? Sí, como una forma de hablar y de contener a las personas que yo no la tengo, particularmente yo no la tengo. A mí me dicen una pregunta, yo le doy, yo soy más doctor. ¿Qué problema tiene? La receta es esto. O sea, yo no necesito escuchar mucho a la persona, yo le doy la respuesta al problema, la respuesta está en la Biblia. Pero el pastor sí tiene hombro para que se lo dejen lleno de moco,
para que lloren, para sostener, porque es contenedor, es Sí. el trabajo pastoral. Hay una contención, ¿no? Correcto. Eh, Y ellos tienen un bonito corazón Por ahí pastoral. lo ves como... Probablemente. Lo vislumbra como un Sí, ministerio pastoral. obviamente el llamado tiene que haber empezado por ellos, y ayer lo veíamos, y tiene que ser confirmado por un profeta. Hay que esperar, hay que Nada más. esperar. Hay que darle tiempo al tiempo de Dios. Como dicen acá en Chile, nada más. Ahí está varios tips. Si hay preguntas, comentarios, Adelante. Los quedan algunos minutitos. Hoy día tuvimos un programa súper relajado en este sentido. Tuvimos un pequeño inconveniente con la plataforma de Facebook que se nos cayó por ahí 2-3 minutos, pero tuvimos de regreso inmediatamente. ¿Qué hora Ahí es este momento? el equipo técnico se movió. Son las 23:45 según mi reloj. Creo que quedan 15 minutitos un poco para hacer preguntas, comentar. De hecho, ya nos han llegado algunas menciones de los próximos temas a tocar, Rodrigo. Para ir adelantándonos poco a esto. Y entre ellos salió el Dios Dinero. Primero, El tema del Dios dinero. yo propuse otro que ayer lo comentaba al aire, que es la iglesia modelo de empresa, Ok. que más o menos se relaciona con el primero. Y el tercero, que es más escatológico, de corte escatológico, que es el tercer templo. templo. Mira, te propongo algo para el siguiente tema, que está relacionado. Diezmos, primicias y ofrenda. ¿Están vigentes en el Nuevo Testamento? Wow, no, esto puede ser. Que ahí está de línea con el tema del Dios dinero. ¿Ya? ¿Sí? Y está de la mano con el tema de hagamos empresa o hagamos negocio con la iglesia. La iglesia modelo empresa, yo Correcto. lo nombro así. Pero está relacionado con diezmos, primicias y ofrenda. Sí. Debemos ver si diezmos, primicias y ofrenda están vigentes hoy, número uno. Sería un tema, Y dentro de ese tema, ver qué está pasando con la iglesia actual. la iglesia actual. ¿Te Ujú. parece bien? Sí, un buen tema. Ahora, ¿cómo le colocamos el título? Bueno, ya ahí lo pensamos. Pero para el viernes, Dios mediante, estaríamos abordando diezmos, primicia y ofrenda. Y el martes, corte escatológico. Y el martes nos metemos en escatología. Obviamente vamos a tratar de conectar a Daniel Orellana, que Pa- él le gusta mucho el tema del tercer templo. Ya. El escatólogo del canal. Daniel Orellana, bueno, nuestro amigo que se conecta también. Sí. Correcto, de Perfecto. Santiago. De Santiago. Ya, entonces el viernes a las 23 horas nos vamos con el programa Diezmo, Primicias, y ofrendas. ¿Están vigentes? ¿Están vigentes? Buena pregunta. Y el martes nos vamos con un tema de corte escatológico. Esperamos tener a nuestro hermano Daniel Orellana de invitado para que también nos pueda ayudar. Me imagino que él se maneja bastante. Sí. Y vamos con el tema del tercer templo. Tercer templo de Salomón. Interesante. Muy bueno. Sí. Es muy bueno. Muy bueno. Hay mucho para recorrer en la ley, de qué cosas tienen que hacerse, qué se ha hecho. Hay mucha información, de hecho, tenemos mucha información para brindar de eso. La persona que me lo pidió debe ser una persona que le gusta leer No, mucho. al que le gusta eso, le gusta la escatología. Es alguien que ya está entendido en la escatología. Tiene claro para dónde va. Sí, no es una pregunta que le hace cualquiera, es una pregunta que alguien que comprende escatología. Ya, porque es un tema bien... Sí, es un tema que está Cabezón, relacionado, por decirlo de alguna sobre todo está más alineado a la línea pretribulacionaria. Hablamos en el primer programa, ¿te acuerdas? Post-tribulacionismo, pretribulacionismo. Están bien afiliados a la línea pretribulacionista. Pre. Sí, correcto, es más pre. La pregunta de la postura pre. Ya. No te animas solo a ese tema. No, es que me gusta invitar a Daniel porque... Es más especialista en el tema. No, o sea, el tema es que a él le fascina ese tema. Entonces, Es apasionado por ese tema. Claro, entonces tenerlo acá, Daniel, es un gusto, y dialogar ahí con estos temas con él es agradable. Es agradable. Es agradable, Ya, vamos sí. a hacer, tenemos 2 días. Sí. 2 días, mañana ya tendrá que hacer el contacto con Daniel Orellana para tenerlo. Adelantamos algo más. Estuve hablando con el pastor Gamaliel hoy día y vamos Expliquemos quién es el pastor porque El pastor Gamaliel- lo nombramos y la gente no El entiende pastor mucho. Gamaliel Calderón es un pastor de la iglesia de Mexicali, Baja California. Pertenece a una iglesia evangélica en México. Y él está muy relacionado con el mundo de la liberación y la demoniología. Por lo tanto, ¿qué Así tema que- tocaríamos con él? Así que desde la otra semana, probablemente ya pasando el tema de la escatología, Podríamos hacer el próximo viernes. No. Próximo martes. Próximo martes. 2 martes más. Entre martes, o sea, lo vamos a hacer 2 programas. Sí. Una semana completa que vamos a hablar de demoniología, liberación o exorcismos. Ya. La gente por ahí, algunos me ha preguntado cuándo vamos con la pregunta teológica que vamos a incorporar acá, porque la gente sabe lo que le interesa mucho es conocer también qué opinan otras religiones, cuáles son sus bases y cómo nosotros tenemos base bíblica para
responder Sí, claramente lo a que eso. pasa es que tenemos que empezar a hacer las grabaciones con los sacerdotes, los Hay ancianos. harto trabajo. Que ese es un trabajo de preproducción muy grande para poder traer eso ya Vamos a terminado tener acá. que ir a sus templos. Y ojo, y que también tenemos que ver el tema de cómo los colocamos ahí en el enlace, para que se vean acá la grabación y sea algo fluido, Sí, ¿no es cierto? sí. Así que tenemos que ver ese tema, así que hay un tema de preproducción. Pero hay harta, mira, dentro de todo lo que hemos nombrado, hay harto tema interesante que podemos tocar. Sí. De hecho, se nos vienen diezmos, ofrendas, diezmos, primicias y ofrendas. O ofrenda, primicia. ¿Cuál es Da el orden? igual, diezmos, premisas y ofrendas. Ya, el orden. Luego viene el tema del tercer templo. Correcto. Tema escatológico. Luego tenemos con el pastor Gamadiel. Demonología y liberación. Luego Puntualmente. tenemos para ver la pregunta teológica. Podemos analizar las otras religiones. Sí, sin duda. Se nos vienen harto, pero eso todo significa harto trabajo. No es llegar y que nosotros encendamos la cámara, porque muchos pensarán eso. Enciendan la cámara y salimos al aire. No, aquí hay trabajo de... Un día vamos a hacer la cámara... El backstage. El backstage. Todo lo que Nos demoramos cerca de casi 2 horas en Por lo armar menos algo un bueno. timelapse, un timelapse Sí, para que armar, sí. ellos vean cómo lo hacemos. Sí, hay bastante producción, a lo mejor no sale tan perfecto, pero bueno, es un producto que queremos, producto lo llamamos al tema audiovisual, queremos que salga lo más decente y profesional. Ya basta con esa mentalidad de cómo salga, del cristiano, y se lo voy a decir con nombre y apellido, el cristiano mediocre, como salga nomás y totales para Dios. Eso hay que sacarlo de la iglesia. Como decía por ahí mi amigo Boris, para cambiar la mentalidad hay que empezar a cambiar la forma de actuar, porque no sacamos nada con hablar. Así que por eso queremos darle un buen producto y queremos trabajar de una forma profesional. Tenemos harto trabajo, hay harto tema para desarrollar, hay harto tema en que puedes profundizar frente a la escritura. Y por ahí me da gusto y alegría poder también ir a estas producciones donde vamos a tener gente de otras religiones para ir conociendo también la cultura de ellos, cómo ellos... Es todo un mundo. Claro, porque como ellos literalmente engañan con algunas cosas y nosotros tenerlas claras. Ojo, hay gente que sabe que está engañando y hay gente que Está engañada, cree que está llevando una verdad detrás del engaño. está ciego. Así, obviamente. Claro. Por lo tanto, está bien, va a estar bien interesante todo lo que se viene. Hemos nombrado bastantes temas. Si usted tiene otro tema que cree que es más interesante a todos los que nombramos, envíen un mensaje por inbox, un mensaje a Canal Teología Live o un mensaje a Rodrigo o a mí, a Eric, y podemos contestarle, podemos coordinarlo, podemos tratarlo. También el set está totalmente libre en el sentido de poder tener invitados. Si alguien quiere venir y traer un tema y lo Sí. dialogamos. De hecho, ya está tocamos bien. un tema social, también un tema que nosotros como canal nos abrimos a tocar temas sociales frente a la escritura y que salió bastante interesante y hubieron bastantes comentarios positivos frente a un tema complicado como era la sexualidad, cómo se tocaba. Desarrollamos mucho el tema de la homosexualidad ese día, Sí. que es un tema Complicado. un tema complicado. Por lo tanto, y lo desarrollamos no en base a nosotros, también en base a una opinión de un profesional en el Correcto. área. Por lo tanto, el canal se está moviendo en esa línea, a poder trabajar de una forma responsable, seria, con altura de mira, con escritura. Por lo primordial, con escritura. ¿Qué dice Cristo frente a estos temas, Rodrigo? Por lo tanto, se nos viene harto trabajo. Esperamos que todos los que tengan ideas, opiniones, comentarios, sugerencias frente al canal, Y ojo, críticas las escuchamos sí, y estamos abiertos. hemos ya recibido críticas y en vivo. Muy dura, Y, muy y dura. dura, y en vivo. Y no hay problema. Si el problema es cuando no hay respeto. Para todo esto tiene que haber respeto, Rodrigo. Obviamente, efectivamente. Para todo, crítica. Podemos estar en desacuerdo, Sí. pero nuestro desacuerdo no nos quita de que seguimos respetándonos. No divide, y tampoco divide nuestra fe. Para nada. Hay Son temas doctrinales. Hay nomás. temas que no Sí. nos dividen nuestra fe. Hay temas que efectivamente sí vamos a caer en una división real, Sí. pero en otras no.
Ya hermanos, estamos de vuelta, claro, efectivamente para los que nos dijeron que se corta, no es el internet de ustedes, es el internet de nosotros. Hemos tenido 2 caídas, problemita del enlace de los proveedores de internet, en este caso una empresa chilena obviamente, se nos corta, pero bueno, ya estamos de regreso, ya solamente tomar las últimas palabras para despedirnos, Rodrigo. Comentábamos que se viene mucho trabajo, se viene bastante trabajito para desarrollar y para compartir con ustedes, Rodrigo. Amados hermanos, es un placer compartir con ustedes y amada mujer, ministra, varona, sierva del Señor, hija del Altísimo, si tiene un llamado a Dios, deje que el Señor la use plenamente, porque Dios es tan Dios dentro de un hombre y dentro de una mujer. No hay límites y no hay nada imposible y no hay limitantes para Dios. Dios bendiga a las mujeres del día de hoy, Eric. Así es, sí que hay ministerio, hay trabajo, hay mucho campo por desarrollar, campo ministerial por explotar, por crecer, porque en sí los ministerios son para crecimiento personal, espiritual y Es también una bendición para la iglesia. para la iglesia. Correcto. Los ministerios son para eso, para que la iglesia Crezca. Y donde no se desarrollen los ministerios hay una carencia bastante importante. Hay una iglesia deformada, una iglesia desarticulada, hay una iglesia con falencias en su crecimiento. Así que aproveche que hay mucho ministerio. El que pida dones, Pablo dice, pida los dones mejores. Si hay pastores, pida apostolado. Y que nadie se crea con el título. He sido llamado como apóstol. No es un título nada más. Que Dios te ha llamado, es una función. Es una función. Es una función como de un maestro, como un evangelista, de un profeta. Es un cargo, nada más que eso. Sí, pero no nos engriamos porque el Señor rápidamente empieza a tirar los aguijones y tenemos un enviado Satanás que nos abofetea y el aguijón nos dice Dios, bástate con la gracia. Pero eso es cuando tenemos problemas con los egos. Pero cuando tenemos problemas con el ego, no hay problema con los aguijones. Desde ya, muy buenas noches. Le damos las gracias a todas las personas que pudieron estar acompañándonos con nosotros. A pesar de las dos caídas, de los 2 cortes que no fueron más de 1 minuto, pero volvimos al aire al tiro. Reiteramos, es de nuestro proveedor de internet, el cual tiene algún problemita, algún detalle, alguna latencia ahí que hace que la conexión se cae. Decirle que estamos transmitiendo en alta calidad, no sé cómo estará saliendo para Facebook, suponimos y lo monitoreamos que es de la mejor manera, por lo menos nosotros dice que está saliendo bastante clarito, bien, pero hay unas caídas que no es de nuestra responsabilidad. Desde ya, muy buenas noches, les invitamos para este viernes 23 horas a disfrutar del programa Diezmos, Primicias y Ofrenda, un tema bastante complejo de tratar. Vamos a ver si siguen vigentes o no. Esa es la temática para este viernes. Desde ya, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Bendiciones.